Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast semanal Only Science. Hola, nenes, ¿cómo suscríbanse. están? Aquí no adivinan qué, tenemos micrófonos individuales Sí, para cada uno. sí. Nuestro audio al fin se escucha Al decentemente. fin con un audio decente, no más acoplamiento ni saturación. La semana pasada se escuchaba decente, pero esta vez se escucha espectacular. Pero esperemos que se escuche espectacular, porque de todas maneras hay que escucharlo después. Llevamos una hora haciendo pruebas de sonido, así que esperamos que esto se escuche, pero... Sí, si hay algún problema ya en los próximos capítulos se afinarán los Claro, detalles. estamos creciendo de a poco, invirtiendo ya. Gente, si se escucha mal, la culpa es mía porque los filtros los coloqué yo. Así que, Coscuyuela, perdóname, prueba de sonido. Para que escuche ese tema. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Only Science, también en YouTube. Prontamente tendremos más videos. ¿Ya? Sí, de a poco se van a ir subiendo los capítulos, tengan paciencia, hay gente ocupada detrás de estos micrófonos. En las plataformas de podcast están nuestros videos. En YouTube vamos más lento, ¿cierto? Sí. Sí, Ah, el ya que no. va al día son las plataformas Sí. de podcast. Si quieren, suscríbanse a cuáles son nuestras plataformas. Y ahora tenemos Facebook. Pueden buscarnos en tenemos Facebook, página de Only Facebook. Science. Tenemos súper poca interacción aún, pero ya va a crecer al igual que el Instagram. Vamos de a poquito ahí dándole. ¿Cuál es Día a mejor? día. Creciendo de a poco. El Instagram. Yo creo que depende de los usuarios. Tiene que ver netamente con el rango de edad de las personas que utilizan las redes sociales. Por ejemplo, las personas como de más de 25 años utilizan más Facebook. Y las menores nosotros. de esa edad, claro. Y yo uso más Instagram Estamos pasando ahora. a ser boomers. Claro, y los Z utilizan más TikTok. Instagram y Sí, TikTok. Y TikTok. esas redes sociales. Mi hermana ni siquiera tiene Instagram, tiene TikTok derechamente la más Yo tampoco chiquitita. tengo TikTok, Wow. pero aún así veo cosas de repente de TikTok porque las suben en otras cosas. Son en otras divertidas. plataformas. Sí. Bueno, y a lo que vamos hoy, pues, hoy tenemos, bueno, nos vamos a presentar primero que todo. Soy Matías Sánchez. Volví, el capítulo pasado no estuve, pero ahora sí estoy. El hijo pródigo. No sé, como siempre, soy químico ambiental de la Universidad de Chile y ahí estamos con mi amigo. Hola, soy Sebastián Sangüesa, ingeniero químico de la USACH y fundador y CEO de Printex. Los mejores filamentos en printex.cl. Recuerden, visítenos por ahí. Chino, cómprame. Bueno, hola, soy Sebastián Lemus, ingeniero eléctrico, y aquí estamos nuevamente en esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, sobre todo el año pasado, se dio mucho, ¿ya? Que nos alejemos, miren, Ah, para que ya, los micrófonos sí. no reboten. Bueno, este tema es el famoso 5G. ¿Ustedes han escuchado el 5G, Pero cierto? ¿cómo me... El 5G. ¿Qué chucha será el 5G? ¿Por qué vamos a hablar de este? Ah, verdad, los garabatos no. verdad, por favor. Hagan como que no escucharon eso, Sí, por favor. omitan la chucha. Vamos a hablar del 5G y por qué es tan polémico. Me refiero, es una El tecnología polémico 5G. es una tecnología que se viene. ¿Se viene o no se viene? Se viene, totalmente. Ya está acá. Sí, está Ya anunciado está. por el gobierno. Ah, sí. Bueno, Sí. técnicamente las primeras antenas de 5G se instalaron en el 2018-19. No me imagino a Piñera anunciando, vamos a instaurar el... Y ojo, las antenas de 5G son más pequeñas, son cortitas. ¿Son cortitas? A lo Piñera. A lo Villera. Brazos cortitos. Ya, eso fue, no sé si fue una talla, pero bueno. Pues no molesté a mi precio y yo voté por él. Bueno, con respecto al 5G hay muchas conspiraciones, hay muchas cosas que se dicen, que da Mucha cáncer. A ver, desinformación. yo- Claro. No sé, ¿qué se dice de eso? Mira, hay muchas teorías. Desde que produce cáncer hasta que está asociado al COVID. Pero la teoría del cáncer está asociada a toda la onda electromagnética. Sí. Yo eso lo vengo a escuchando. las y aún radios así- frecuencias. Sin Sí. embargo, como el 5G funciona con mayores frecuencias, se dice que este ya puede producir mayor daño. ¿Ya? Y produce daño, ¿no? De eso vamos a hablar hoy. ¿Ya? Ahí Bueno. vamos a tratar de despejar algunas dudas. ¿Qué otra teoría existe? Que te da COVID. Sí, que está asociado al COVID, que disminuye tu sistema inmune. Nuestra doctora que vino en el podcast anterior, Josefa, por favor. Jos- José, por Que favor, nos escriban escuches- en el no- futuro. No escuches esta compilación. Bueno, y hay muchas cosas que se dicen y la idea es como ¿Qué más? explicar esto, no, a ver qué otra conspiración hay. Yo creo que esas son las más importantes sobre el 5G. Sí, son como las que más se mencionan. Yo leí por ahí también que te podía quemar. ¿Y el plan de espía de China? Ah, sí. Con 5G. Sí, porque China es espía. Ah, Con pero la si ya antena tienen... que- Oye, pero si una empresa china se ganó la licitación para hacer la cédula, weón. ¿Para qué más? ¡Uy, qué loco con eso! La planta se va a instalar en Francia. Cacha, weón. La que hace antenas de 5G. O sea,
Ya los chinos tienen toda nuestra Es de información. ¿Qué más Huawei. quieren? Es de Huawei. Yo no puedo hablar de los chinos, así que. Si no te bloquean. Sí. Todavía no entiendo cómo te pueden bloquear por un tema. Me refiero a una temática. Así como usted puede escribir lo que quiera, excepto de los chinos. Atentamente, Facebook. Ahí, Facebook lo tiene Me con tiene así. un código rojo, o sea. Bueno, pasemos a. No a me ver- comunista. Oye, pero espérate, íbamos a hablar del futuro que nos trae el 5G, porque ya vamos Claro, a hablar de las implica- cosas malas, pero también el presente del 5G Vamos a hablar de todo lo que se puede marcar y el dentro de este futuro podcast. del 5G. Sí, pues, Y si todo hablamos el de- uso que se le y puede del dar. pasado, ¿de dónde viene el 5G? También vamos a explicar eso. Ya yo tengo aquí una pautita que hice para que vamos viendo todo a poquitito desde lo más singular hasta lo particular, porque para hablar del 5G hay muchas cosas que tenemos que entender antes de esto, como por ejemplo qué es el espectro electromagnético, qué es radiación, qué es una onda, que el común de las personas no saben estas cosas, ¿ya? Entonces quiero partir diciendo qué es una onda. Aquí redacté esto, que hablamos de una onda cuando hay una transmisión de energía y que sin desplazamiento de energía, ¿ya? Esto es una perturbación o agitación que una vez que pasa vuelve a su estado inicial, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, si yo tengo un estanque y en este estanque lo tengo lleno de agua, ¿cierto? Yo tomo una piedra y dejo caer la piedra en el estanque. Donde cae la piedra, ¿cierto? En el centro se va a formar una olita, ¿cierto? Que esta olita parte Ajá. desde el centro y vemos cómo crece hasta llegar al contorno de este estanque, ¿cierto? Eso sería un ejemplo de una onda, la olita Claro. que va, ¿cierto? Y una vez que esta olita pasa, el agua vuelve a su estado inicial que está en calma, quietita, ¿cierto? El ejemplo más común cuando se explica la onda, que ahí se puede observar claramente cómo es la transmisión de la energía y no de la materia. O sea, la materia no se mueve, sino que es la pura energía. ¿Saben Claro. ¿No ven que dicen que la onda electromagnética viaja a través del espacio? Sí. Voy a explicar eso, bueno. Dicen ese mito. Yo sinceramente, en base a la teoría del agua, no es que la onda en el agua se transmite que las moléculas golpean una a la otra, ¿cierto? Sí. Sí, Yo estoy seguro que el espacio no está vacío y tiene que haber algo así a la escala de Planck, a esa altura, que rellena el espacio bueno, y que logra... técnicamente sabemos que el vacío como tal no existe, pero voy a explicar esa diferencia entre Y hay las ondas. masa que no se ve, que puede ser la materia oscura. Sí. Tal vez algo es lo que transmite la excitación. ¿Por qué? Porque Es cumple que escala de Planck hay que cumplir con la ley las de mismas termodinámica. las mismas ecuaciones que funcionan para medir una onda en el agua funcionan para medir la... De el todas vacío. formas ya hablamos de cuántica, es totalmente distinta la física aplicada al sonido que a la onda electromagnética, ya por eso yo quiero definir esto. Tenemos dos tipos de ondas, ya, las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Claro, el ejemplo del estanque de Claro. agua es ¿Cuál es un la ejemplo diferencia? de Tú, onda las, mecánica. las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse, ya, mientras que las ondas electromagnéticas no, se pueden propagar en el vacío. ¿Cuál es un ¿El vacío ejemplo? está realmente vacío? Eso Ya, dale, vamos a sobre, dejarlo para continúa, otro no. podcast donde va a venir un físico que nos va a hablar sobre física cuántica. Vamos a hablar de ¿Verdad relatividad que y viene? todo ¿Quién eso, viene? ¿ya? ¿Cómo se llama? No está confirmada, pero bueno. Ah, chucha. Ah, yo no, no lo voy a Pero decir. en algún Pero- podcast futuro. Ya, bueno, las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, mientras que las ondas electromagnéticas no, ¿ya? Un ejemplo de ondas mecánicas, tenemos el ejemplo que mencioné anteriormente, este estanque donde cae una piedra y vemos cómo la bolita se forman a través del agua. También otro ejemplo de ondas mecánicas es el sonido, ¿ya? El sonido, como ustedes saben, son vibraciones. Y que se propagan en el espacio, bueno, O sea, a través del aire. Claro, en el aire, pero el sonido también se puede propagar en otros medios, como lo es el agua o los sólidos. Aquí quiero acotar, el sonido, la velocidad del sonido aumenta entre más denso sea el entorno donde se propaga, ¿ya? ¿Saben cómo el se llaman medio. los micrófonos? ¿Saben cómo se llaman los micrófonos para el agua? Hidrófono. Gracias, ese es mi aporte. No sé si eso es un chiste, pero... No, si no es un chiste. No, no es un chiste. Los micrófonos que escuchan los submarinos o todos los micrófonos que están en el agua y que escuchan las ballenas se llaman hidrófono. Ya, gracias. Ah, ya. Eso era una aclaración nomás. Bueno. Y adivinen cómo se llaman los de tierra. Ya, ese sí es un chiste. Los terrófonos ya. Ok, ya mira, entonces las ondas mecánicas tenemos el sonido y el ejemplo que mencioné anteriormente. Y las ondas electromagnéticas tenemos un ejemplo que está literalmente a luz del día, que es la luz. Y el famoso 5G, que es una onda electromagnética. ¿ya? También las ondas de radio, Claro, y rayo X y radiación nuclear también. entonces vamos a hablar de las características que tiene una onda. Características así generales no vamos a hablar de todas porque son muchas, las ondas son muy complejas, ¿ya? Una onda posee una frecuencia, ¿ya?
Una frecuencia es la cantidad de veces que se repite una onda en un tiempo determinado. También una onda posee una longitud de onda, que en términos simples la longitud de onda es el tamaño que tiene esta onda. ¿Ya? ¿Qué tan larga es? ¿Es la amplitud? No, la amplitud es como se dice, el tamaño de la onda en una onda, digamos que es una función sinusoidal, ¿cierto? Parte en un punto cero, llega a un punto máximo, baja, vuelve al punto cero, baja, llega al punto mínimo y así, ¿ya? ¿Cierto? La amplitud es cuando va desde el punto cero al punto máximo, ¿ya? Y la longitud de onda sería la suma del punto máximo y el punto mínimo hasta que retorna al punto cero. Ya eso es una longitud de onda. Espérate, El tamaño completo de la onda. ¿No es de punta a punta? O sea, como... La longitud de onda tiene que pasar por un máximo y un... Lambda es de un mismo punto de la onda hasta el otro punto. Son dos picos, ¿cachai? Hablamos de un pico cuando parte de cero hasta el punto más alto y de cero al punto más bajo. Entonces tenemos un pico máximo y un pico mínimo. Y tiene que volver a un cero. La suma de esos dos picos hace una onda completa, la longitud de onda. Ah, ya, esa es la longitud de onda. Sí. Y desde el centro hasta la punta, eso es la amplitud. Eso es la amplitud. Sí. Y desde una punta hasta otra punta... Hablamos de una longitud de onda. Eso es longitud de onda. Sí. Son tres cosas distintas. Sí. Espérate. La amplitud es la mitad de la longitud de onda, entonces. No. Porque va del... Ah, no, la longitud de onda es como desde el punto cero hacia la sinoide hacia abajo, la sinoide hacia arriba y vuelve al punto cero. Eso es una longitud de onda. Pasando por el máximo y el mínimo. Que es distinto. Porque pasa por el cero antes de completar la onda. ¿O coincide? Lambda es la longitud de onda. ¿Pero coincide en la distancia o no? En una onda simétrica sí, pues coincide. Ah, no hay... ¿Pueden haber ondas que no sean simétricas? Pueden modular la onda. Ah, mira. Claro. Ahí tenemos el ejemplo de la frecuencia AM y FM, frecuencia modulada, amplitud modulada, que es común en la radio, pues, que es modular la frecuencia y la amplitud para tener distintas estaciones de radio. Ya, pero vamos a ir hablando de a poquito de eso, ¿ya? Se me perdió lo que estaban, ya, las características de la onda, expliqué lo que es la frecuencia, la amplitud, ¿ya? Quiero decir que la longitud de onda y la frecuencia son características de una onda que están relacionadas inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que cuando una onda tiene una frecuencia determinada y una amplitud, si esa onda aumenta su frecuencia, su amplitud disminuye. ¿Qué significa esto? Vamos a un ejemplo. Si yo tengo una onda con medidas que mide 1 metro y su frecuencia, digamos que se repite 10 veces en un segundo, si yo aumento su longitud de onda de 1 metro a 2, entonces su frecuencia va a disminuir. En vez de ya ser de 10 veces por segundo, va a ser 5 veces por segundo. Entonces eso significa que sean inversamente proporcionales. Si una crece, la otra disminuye. Si la otra aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Y esto está netamente relacionado con la energía que tiene una onda, porque una onda transmite energía. ¿Ya? La energía va directamente relacionada con la longitud de onda y la frecuencia. Digámoslo en términos simples, si una onda tiene mayor frecuencia, tiene mayor energía. Si una onda disminuye su frecuencia, disminuye su energía. Entonces, a mayor frecuencia, mayor energía, y a menor longitud de onda, mayor energía. ¿Ya? Espero que se entienda. Espérate. Espérate, tengo mi micrófono apagado. A ver, yo no... Las frecuencias que están juntas están como las puntas. La frecuencia, picos. Claro, es la cantidad de veces que se repite en un tiempo determinado. Claro. Esta se mide en Podría hertz, pero tomarse podemos hablar como en tiempo de segundo. la longitud de onda igual a la cantidad de pulso. O sea, una longitud de onda es claro. un pulso. ¿Cuántas veces se repite esa longitud de onda en un tiempo determinado? Ya, mientras más tenga, más energía... Sí. Ya, ¿y el otro? ¿La longitud de onda? La longitud de onda es inversamente proporcional. Pues entre mayor sea la longitud de onda significa que va a tener menor frecuencia. Y si tiene menor frecuencia, tiene menor energía. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿No? Espérate, estoy procesando. Si yo tengo una longitud de onda de 1 metro y esta onda tiene una frecuencia de 10, el ejemplo que dije, si aumento su frecuencia... Longitud de onda sería el trayecto, si sumamos así como todo eso... Claro. Sería toda la línea... Toda la onda si sinusoidal. yo la tomo de una punta, desde el punto cero hasta el vuelve todo a pasar por punto cero, así. Sí, pero recuerda que Punto pasa cero, por el intermedio, pasa por el Como punto el cero. tercer punto valle. cero, ¿qué pasa? Ya, Sí. punto cero, valle, pico, vuelvo al punto cero. Si yo solo tomo y lo estiro, yo la puedo medir. Sí. Ah. O sea, no es que tú la estires, se mide desde el punto Desde cero un hasta el punto otro punto hasta cero. punto. No, tú no estiras la onda para medirla. Chuta, ¿cómo la había estudiado para este capítulo? ¿Ya? No, lo que uno mide es, por ejemplo, ya, si parte aquí del punto cero, pasaba por un pico,
pasa de nuevo por el Lo que punto mide la cero. distancia. Sí. Pasa por un punto cero, pasa por un valle y vuelve a un punto cero. Ya, esto- Tú mides desde el primer punto cero hasta el último. Todavía estoy confundido. Sin Y eso estirar. no es lo mismo que el lambda, que es lo mismo que medir de un... Lambda es la longitud de onda, po. Ah, no, porque lambda... Lambda es la longitud de No, onda. pero mide de un pico al otro. Y no hay una vuelta completa. No, pues sí. Ah, sí. Sí, porque eso se considera entonces es lo mismo. eso se considera ya. una onda y por Ya. lo tanto la longitud de onda es Ya, perfecto, cuánto mide perfecto. desde ese Gracias, punto nene. hasta el otro. Pero eso pasa por aprenderse las letras y no los nombres de, Bueno, de las por eso variables. uno tiene que aprender la relación. Por ejemplo, sabemos que ¿Cómo se llama la eso? ecuación de la velocidad Longitud de onda, ya. es lambda es igual a la frecuencia por la, en el caso de las ondas electromagnéticas, es lambda es igual a la frecuencia por c, que es la constante de la velocidad de la luz. ¿Ya? Bueno, ahora que entendemos mejor lo que es el concepto de onda, frecuencia y longitud de onda, vamos a hablar del espectro electromagnético, que es súper importante para esto, ¿ya? ¿Qué es el ¿Qué es el espectro espectro electromagnético? electromagnético? Ya, mira, se denomina el espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas según su nivel energético, ¿ya? O sea, hablamos de frecuencia y longitud de onda, ¿ya? Dentro de esta categoría, Oye, espérame. ¿Vamos a hablar de AM y FM después? sí. Ah, ya, vale. Entran dentro del Bueno, espectro. dentro de esta categoría del espectro electromagnético tenemos 7 clasificaciones distintas, ya que las voy a mencionar una a una, ¿ya? También dentro del espectro electromagnético hay 2 subcategorías, que tenemos la radiación ionizante o energía ionizante y no ionizante, que eso lo voy a explicar una vez que abarquemos todo este espectro, ¿ya? Espérate, yo puedo tener una onda y puede caer en ambas categorías. Hay una que sí. Pero todas las ondas, prefiero. Aquí estoy No, viendo. hay una onda de Todas las cierta ondas están longitud de onda clasificadas específica. dentro de esas dos Claro, y una de estas bloques. clasificaciones cabe en ambas categorías, ionizante y no ionizante. A ver, duda. ¿La radio puede ser ionizante? No, No, está dentro de las no ionizantes. Ah, ya. De pasado cierto nivel energético. Sí, sí. Por ejemplo, las gamas sí. sí, Sí, La X. sí. sí. El Desde espectro, el- el espectro desde- visible no. No, No. no es ionizante. La V. Sí, hasta cierto punto. Parte del UV, desde ahí No parte ionizante, hacia y adelante. otro punto más energético es ionizante. Ay, Por eso es que en conoce verano todo, ¿no? nos tenemos que proteger de la radiación UV, Claro. porque nos puede, como es radiación ionizante, Creo que nos hay puede como producir 3 cáncer, tipos de ¿ya? UV y uno de esos No, hay es... más más. Digo, el clasificaciones. V es todo un espectro. sí. También es Vamos a hablar de esa clasificación ya. Primero vamos a partir de las menos energéticas, o sea, las que tienen mayor longitud de onda, a las más energéticas, ¿ya? La primera de estas serían las ondas de radio, ¿ya? Son las más conocidas, tal como se dice, son las ondas de radio. Nosotros las usamos. Radio AM, FM. ¿Dentro de ¿ya? qué frecuencia andan? La frecuencia que utilizan abarca desde los 300 GHz a los 3 kHz. Y aquí, para que sea más entendible, vamos a hablar en términos de longitudes de onda. No sería del revés, de los 3 kHz Sí, a los eso, 300 ¿sabes? Bueno. GHz. Espérate. 3 kHz serían 3000 Hz. Sí. O sea, son 3000 veces por segundo. 3000 ciclos Sí. por segundo. Eso se está. Ese es el pulso de 3 kHz, Sí. ¿cierto? Y el de gigahertz, si estamos hablando de 300, a ver, kilo son 1000, mega son millón, Sí. giga son 1000 millones. Sí. ¿La Pepsi? O sea, 300 gigahertz son 300 millones de. No, 300.000 millones de veces se repite el pulso por segundo. Sí. Pero mira lo amplio que es este aspecto para que entiendan la relación, porque... Ese espectro es solamente el de radio. Sí, pero o sea espera. que los demás son más rápidos que eso. Sí. De hecho, esto es lento porque quiero que notéis la diferencia. Por eso digo, hablemoslo en longitud de onda para que se entienda mejor. La longitud de onda de las ondas de radio van desde 1 metro hasta los 100 kilómetros. O sea, una onda puede medir, la más pequeña mide 1 metro. Esa es la que abarca los 300 gigas. ¿Cachai? Va desde 1 metro hasta los 100 kilómetros. Ese es el tamaño de una... Puedes alcanzar una onda de radio. A ver, no, Es ¿desde un gigante. metro hasta cuánto? 100 kilómetros. A ver, espera. O sea, Una onda así de el larga. pulso. Sí. O sea, a ver, se emitió un pulso. Ese pulso avanza en el espacio. Sí. Avanzó 100 kilómetros, recién se emitió el siguiente pulso. Y en eso no ha pasado ni siquiera una fracción de segundo. Pero sí. Interesante. Ya. Bueno, se emplea... ¿Sabes que no sabía? Pero como que nunca lo había considerado. Es que es hermoso este tema. Bueno, se emplean las ondas de radio en las comunicaciones satelitales, las telecomunicaciones, en los radares, sistemas de navegación y redes computacionales, ¿ya? Aquí donde entra la radio AM y FM, que como dije anteriormente Oye, es vamos a hablar de los FM, radares, ¿no? modular la frecuencia, y AM modular la amplitud. Porque los radares, yo soy de la idea de que envían una onda y esperan como el rebote Son en eco. exactamente igual a un sonar. Pero los radares son sonar, pero también hay
¿o no? Literalmente Y pueden rebotan mandar contra el láser. metal. Pueden mandar láser también, pues yo trabajo con un tipo pero de... es que esos deben ser los más de modernos. medidores que trabajan con láser y ya no envían una onda como tal porque los láseres son más precisos. Pero los láser igual entran dentro del espectro electromagnético. Sí, pero igual ¿no? una onda Es que electromagnética. algo más Básicamente, energético nomás. un láser es un haz de luz direccionada. Sí. Pero no es, En no vez son, de onda, claro, no son ondas electromagnéticas. no, son fotones. Pero según la teoría cuántica sabemos que los fotones pueden actuar como ondas. Bueno, los electrones pueden Espérate, Está la dualidad, el La dualidad comportamiento de la dual de la O luz. sea, ¿se puede tener un láser FM? No. Digo, un láser... Espérate, O sea, ¿por qué con los fotones sí y con la...? Mira, sí, pero no. Tú en un fotón puedes controlar la cantidad de energía cambiando la frecuencia con la que emites estos fotones, Ya, ¿cierto? y da los colores, distintos Sí, colores. Ya, claro. Entonces, perfecto. si tú cambias la frecuencia, van a cambiar los colores y su energía. Ujú. ¿Ya? Entonces puedes tener láser de muchos colores y van a cambiar la energía, obviamente. Entonces sí, pues puedes cambiar la frecuencia. Pero no va a ser una onda, va a seguir siendo un haz de fotones que pasan. ¿Ya? Duda. Las demás ondas no son fotones. ¿Cómo? Las demás ondas. ¿Sondas? Ondas. Ah, es que, bueno, ahí hablamos de la dualidad onda-partícula, pero en el espectro electromagnético hablamos netamente de ondas. Ya, pero vamos a llegar a un punto donde hablamos Estas de rayos. serían partículas que se comportan como ondas. Pueden comportarse como ondas, Sí. claro. Sin Pero embargo, el UV también sigue siendo una onda, pero también es una partícula, ¿no? exacto, es que Sí. por eso vamos a llegar allá. Y Hay más un- arriba- hay un punto en que pasamos de ondas a rayos. Ah, chucha. Y por ejemplo, ¿Pero los cuál rayos es la X diferencia? no son ondas, son rayos. Bueno, se dice que pasamos Pero de, son rayos, de también son ondas fotones, a ¿no? rayos cuando Son fotones X. esta radiación, claro, cuando esta radiación es capaz de penetrar cuerpos. Ya, y esta es mi duda. Chiste interno. Si yo bajo del espectro. Si yo bajo del espectro visible, ¿qué hay abajo? A ver, déjame ver tu gráfica. Estoy viendo una gráfica donde tenemos. El espectro electromagnético. Ya, si tú pasas del hacia acá, espectro está el visible, infrarrojo. Sí. El infrarrojo voy también a son hablarlo uno por fotones. uno. No, ¿Cómo no? ¿No son fotones los.? no, pues radiación. Netamente es una onda. Voy a explicarle a poquito. No hay fotones infrarrojos. No. ¿Dónde está mi físico aquí? Porque técnicamente igual tiene que ver con... ¿Cuándo viene el invitado? Tiene que ver con el tamaño de la onda. O sea, si tú tienes una onda gigante, la probabilidad de que sea un fotón es como... Oye, déjame hacer una publicidad. ¿Ya? Querida gente, suscríbanse a Only Science porque vamos a tener, aquí vamos a tener del alma. Próximamente tenemos a Astro Carla. Ella es divulgadora científica y doctora en astrofísica. Trabaja en el telescopio ALMA, creo, ¿ya? Y nos va a hablar sobre radioastronomía y el telescopio ALMA. Y próximamente tendremos a Rocío Ormazábal. Ella es magíster en climatología y... esto es climatología y... clima, y nubes. Bueno, y nubes. Y ahí Y va a hablarnos sobre el cambio climático. nos va a hablar sobre el cambio esos climático y las nubes. Ella también es divulgadora científica. Ya ahí son, pero rockstar de la ciencia, así que se nos Sí. vienen buenos los siguientes Así que podcasts. estén atentos a los próximos capítulos. Oye, está Sofía Michelson, el 21. 21. Sofía Michelson, que nos va a hablar de cáncer y con fabricación de vacunas. Ella fabrica vacunas, o sea, ¿qué? La José igual había comentado que ella había fabricado vacunas, po. Ya, ¿Me pero acuerdo? ella se dedica, Ah, sí, ya. ella trabaja Estaba en viendo lo del eso. Y VIH. también estuve leyendo su LinkedIn y trabajó con Alzheimer. Trabajó Mira tú. buscando curas para Alzheimer, así que tiene un amplio bagaje. Ya, disculpa, señor Lemus. Entonces, no hay fotones infrarrojos. Son meramente ondas. ¿Sí? ¿De seguro? No 100%, pero ver, no. a ver. Yo nunca he visto un láser infrarrojo. Pero sí pueden haber, porque hay No. pistolas de infrarrojo. Hay pistolas de infrarrojo. ¿Sabéis que yo creo que tienen que ser fotones? Sí, igual. Yo Sí. estaba con la duda, pero Sí, me porque parece ¿sabes que qué? tenga fotos, Los igual. developtores de DVD usaban un láser infrarrojo. Los primeros usaban un láser infrarrojo que no era visible. Ya nunca había preguntado eso, pero sí deben haber, ¿ya? Espérate, y entonces más hacia atrás, si volvemos a las microondas, ¿son fotones? Tal vez podría, ya, pero... es que la encrucijada. Es que el, Es que sabéis que es siempre que el me lo tamaño había de la onda preguntado. igual tiene que ver, porque mira, el infrarrojo igual ya son ondas más pequeñas. Pero podrían ¿cachai? ser megafotones, o sea, fotones gigantescos. Pero es que un fotón, ¿qué es un fotón? Un fotón se No una carga. Un fotón es una partícula- se denomina como un paquete energético. ¿Sí? Es una partícula sin masa. Claro. Ya no y, puedo- y esa partícula tiene el comportamiento dual de partícula-onda. Sí. Ya voy a dejar anotar esta pregunta para cuando. Ya, pero mira, que Sí, tiene que ver con la anotemos longitud preguntas de para onda. los Pa- próximos mira, invitados. para las- ¿Por Astrofísico. qué
¿Por qué el infrarrojo sí podría? Tiene que ver netamente con la longitud de onda, porque ya las ondas de radio no, porque son gigantes. Por ejemplo, después de las ondas de radio pasamos a las microondas, ¿ya? Que el tamaño de una microonda va desde 1 milímetro lo podemos medir con una regla que tenemos en la casa, desde 1 milímetro hasta 1 metro, ¿ya? Ya. Técnicamente aún sigue siendo grande. Y hablo de microondas, sí, microondas los que tenemos en la casa, ¿ya? De hecho, con un microondas puede hacer un experimento para medir precisamente la longitud de onda del microondas. ¿El de la uva? Yo lo había visto con ¿No el chocolate, chocolate? o queso. Sí, el chocolate. ¿Y Sí. cómo funciona el experimento? Mira, tú le sacas la bandeja giratoria y pones una bandeja con chocolate o queso rallado, lo haces funcionar y vas a ver 2 puntos donde se va a derretir. Y ahí puedes medir la longitud de la onda, donde impactan las ondas del microondas. Ay, qué bueno. Obviamente, Y ahí uno sabe cuánto mide la onda. claro. Porque son Y nodos. con esa longitud puedes calcular también la velocidad y todo eso. ¿Esos son nodos? Claro. ¿Pero son los nodos o son los picos? ¿O son los valles? No, pues son los nodos, creo. sí, son Los nodos tenemos el que va hacia abajo, digo, tenemos valle, pasamos... A ver, tenemos un nodo, Sí. valle, nodo, Ujú. pico, nodo. nodo. Sí. Entonces ¿se ven los tres o se ve...? No, No, solo no, se ven no. dos que marcan el principio de Inicio. la onda y el final. Claro. Ah, y el del medio no se ve. No, No. Ah, interesante. ¿ya? Bueno, en las microondas tenemos, por ejemplo, la televisión, las telecomunicaciones, los hornos de microondas, los celulares, y aquí es donde entra el 4G y el 5G. ¿Ya? ¿En Aunque en las microondas. ¿Ya? Mira, fíjate, el tamaño de estas ondas van desde 1 milímetro hasta 1 metro, ¿ya? Son bastante grandes en comparación con las que vienen. ¿Ya? Aquí está el microondas, que es un dato freak por si no saben cómo funcionan los microondas. Los microondas generan radiación microondas y estos calientan las partículas de agua que tienen los alimentos, las hacen vibrar aumentando su energía cinética, y esto implica que aumenta el calor, entonces por ende aumenta el calor del alimento. Así funcionan los microondas, ¿ya? Ya, entonces ahora después de las microondas viene la que comentaste tú, las ondas infrarrojas, ¿ya? Las ondas infrarrojas es lo que comúnmente conocemos como radiación térmica. Estamos leyendo información importante. Información. Oye, pero ¿se le puede creer a Google? Yo creo que en estos tiempos sí. No de forma oficial, o sea, académica, pero... Les voy a leer lo que estoy leyendo. Los fotones son las partículas portadoras de la forma de radiación electromagnética, no solo de la luz. En ellas se incluyen los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz visible, las microondas y las ondas de radio. Oh, hay O fotones sea, de radio. prácticamente todo el espectro electromagnético Igual y onda se puede partícula. decir que son fotones. Ya viste, es como un hechicero lo hizo, ¿ya? Tenía la media duda. Bueno, salimos todos de esta duda, yo no tenía idea en verdad, a pesar de que... Yo siempre me lo pregunté, dije Y eso es lo no bonito sé de la qué, ciencia, si no sabes algo lo investigas. Claro, hermoso. Ya. Oye, pero entonces podríamos hacer cámaras en todas las espectros de frecuencia. Sí. ¿Sí? Pero si lo hay, pues los radiotelescopios funcionan con el Sí, base a no, esto, y po. verdad, son po. cámaras. Digo, son cámaras de Bueno, radio. justo vamos a hablar de los radiotelescopios las otras semanas. Ya, Con la pasamos de- doctora. ¿Cómo se Pasamos de las microondas a las ondas infrarrojas. Estas son súper conocidas porque se le dice la radiación térmica, que es básicamente el calor. Sí. Todos emitimos radiación infrarroja. Todo el universo emite radiación infrarroja. Todo, absolutamente todo. Porque lo único que no emite calor es el cero absoluto, y eso no existe. Solamente existen los caballeros del zodiaco cuando Yoga alcanza el séptimo sentido y congela a Camus. Pero fuera de eso, nada más. ¿Ya? Ubícame- Igual es cuático llegar al cero absoluto, porque significa que ningún átomo de tu cuerpo, nada se está moviendo, ni Oye, siquiera vibrando. Pero mis nenes, ¿ustedes saben que se llegó al ser absoluto? No se llegó al ser absoluto como tal. ¿Cómo que no? Y en los experimentos que estuve leyendo... Yo sabía que se había llegado Se aproximó muy cerca mucho, del sí, se cero aproximó absoluto, mucho, pero el no cero llegó. absoluto, Pero era no como... sé. Era 0 Kelvin, coma algo. Ya, pues Ah, no era ya. 0-0, po. ¿No era 0,0? No era 0,0. Es que el Sí, cero sí. absoluto es eso, porque implica que cada átomo está quieto. Porque Y eso tiene que ver con es- la... con Creo que el- imposible, creo. Ay, ¿cómo se llama la ecuación de... Ay, la incertidumbre de Schrödinger? No sé, no me olvidé. Por la posición y... De buenos muertos. y momentum, ¿ya? O sea, si tú... Oye, Ya, te pero la- eso te la lo vamos a ver crucificas para por otro decir tema eso. porque No. tenemos un invitado para hablar de eso, ¿ya? No, sí, amo a Heisenberg. Ya, mira, hablemos aquí. Entonces la longitud No, no, de era- esta era una talla radiación... fome, pero... La longitud onda de esta radiación va desde 0.00074 milímetros a 1 milímetro. O sea, ya esta cosa sí ya es chica, ¿cachai? Pero De supongo la que, infrarroja. supongo que hay más chicas. Por eso, vamos Como la tuya. achicando.
Ay, señor. Pero eso se puede borrar o no. No se puede borrar. No. Después le chantaba un pitito de censura. Usted no aprende. Pero espérate, ese era el. Oye, Infrarrojo. ¿me podía hablar del experimento del cuerpo negro? Para saber si se emite radiación o cómo se descubrió. Ya, bueno, cuento corto. En un cuerpo negro todos los cuerpos emiten onda, inclusive los que están A oscura. a oscuras. Exacto, es el experimento del cuerpo negro y simplemente emite calor. Hasta los agujeros negros. Emite calor en forma de infrarrojo. Porque lo. Calor. Oye, espérate. Sí, pues los agujeros negros emiten radiación, ¿no sabían? Pero la de Hopkins. Sí, pues. Pero no son fotones infrarrojos, son. No es como algo dentro del espectro. No, se supone que son, ¿cómo se llama? Son estas partículas que nacen así justo en el límite y se van. Estas partículas que nacen y se aniquilan, que nacen en el límite y una Yo vez tengo adentro. entendido que emiten calor porque eventualmente se dice que los agujeros negros se evaporan. Leonard Susskind y Stephen Hawking. Se lo podemos preguntar Hay la un libro doctora. que se basa esto en la batalla de los agujeros negros, pero el pedazo de libro, yo se lo recomiendo 1000%. Es el pedazo de libro, ¿ya? Leonard Susskind es un personaje de la física. Ya, sigamos. Luego llegamos a la luz visible, que es la con la que estamos familiarizados todos, que gracias a esto nosotros podemos ver, a menos que sean ciegos. Puta, Pero weón. la gente ciega igual ve, pero no. Igual no puede escuchar, weón. Pero estoy hablando de luz. Puta, que este podcast no se aprende, weón. Podríamos decir que gente que Pero perdió es sus verdad. ojos a lo mejor no puede ver, pero No, pero es que Ya, es ya. que es- La luz visible es la que nuestros receptores, nuestros colibastones pueden recibir en. No, claro, la longitud de onda, ya que hablamos de nanómetros, son los ondas que muy reciben y pequeñas, ¿ya? traducen a señal eléctrica. Y dentro de la luz visible tenemos, Luz. se clasifican en colores, pues ya, por Igual ejemplo, final. tenemos desde su estado, su longitud de onda más grande y menos energética, que son los colores rojos, y van bajando a poquito, como igual que el disco de Pink Floyd, ya, hasta llegar al azul, ya, que son las longitudes de onda más pequeñas y con mayor energía, ya. La luz visible es netamente, gracias a eso vemos todo. ¿Y por qué ¿Ya? vemos luz visible y no en otro aspecto? Porque Espectro. nosotros debido a el sol emite muchas radiaciones, muchos tipos de longitud de onda ya, Ya. y todas estas al llegar a la atmósfera pasan por ciertos filtros. Entonces, ¿qué pasa? A estos filtros a nosotros nos llega mayoritariamente lo que es la luz visible y la radiación ultravioleta en menor cantidad. Entonces nosotros nos adaptamos a nuestro entorno, a la luz visible. ¿Nosotros? Evolución. La evolución. Bueno, nuestros La especie. peces cuando éramos unos. Somos la misma especie, compartimos el 90 y tanto por ciento del ADN, somos lo mismo. Cuando Todos somos uno. Cuando vivíamos en el agua, el espectro de energético que puede pasar el agua es el espectro del rango visible de los nanómetros. Y por eso los animales de esa época. Pero actualmente nosotros igual, Se porque adaptaron nosotros para cuando ello. salimos la luz visible seguía predominando, si no hubieran sí, habido correcto. especies que hubieran evolucionado de otra Y hay forma. Y hay Especies que- especies que evolucionaron la- para ver ultravioleta, como las Exacto. aves. Hay Exacto. águilas o halcones que ven ultravioleta. Oye, Hasta las palomas, creo. ¿y los zancudos? Buena pregunta. Ven en infrarrojo, pueden ver y yo quedé loco. Sí, sí, hay insectos que ven infrarrojo. Y por eso Las mismas pueden- serpientes, con pueden su lengua detectar- pueden sentir el infrarrojo. Pero los zancudos con ojos pueden ver infrarrojo y saben dónde está tu zona caliente y la sangre y por eso encuentran las venas a la primera. ¿Sí? Mira qué eficiente. Sí, no, impresionante. La evolución, dale por nomás, mijo, dale. la Ya, evolución. mira, entonces ahora pasamos a la longitud de onda de las ultravioletas. Ya, aquí ya hablamos de energía. En un punto la ultravioleta pasa a ser ionizante. Significa que es energía que puede ser peligrosa. ¿Ya? ¿De qué ¿Por qué punto? puede ser peligrosa? Eso. ¿Peligrosa en base a qué? Para los humanos puede producir cáncer. Voy a explicar por qué Según después. yo, ionizante se define cuando puede destruir el ADN. Ahí de ese punto hacia adelante, Sí. que tiene un rango de frecuencia que no me acuerdo si son los. Que mira, creo que va de los 10 a los 122 nanómetros. Creo que es por ahí por los 200 ya puede empezar a destruir ADN y de ahí para arriba, todo ese espectro de ondas ya se consideran ionizantes. Porque destruyen ADN. Es Tengo que otra claro, pregunta. que el UV tiene que ver igual, es como una radiación que te puede afectar a largo plazo. Sí, ¿Ya? sí, Claro, porque es acumulativa. Claro. Es un daño acumulativo que. Es que igual va como lo almacenando la piel. como lo explicó la doctora en la clase pasada. En la clase, en el podcast pasado. Cuando una molécula se rompe y falla, tu macrófago vienen y la matan. Claro, cuando hay Le una di- célula cancerosa. Exacto, le dicen, bebé, está fallando. Y le entierran el cuchillo. Dale, ya, pues continúa esa nomás. es la radiación ¿Qué ionizante. quiere más té? Va, sorry. Yo no. No,
¿Y la no ionizante por qué no es peligrosa? ¿Qué produce? Nada, ¿Nada? como la longitud de onda es tan grande, prácticamente rebota con nosotros. Bueno, se produce un efecto de amortiguación que la onda cuando entra, como que va disminuyendo su energía porque no puede atravesar las capas de piel y mayoritariamente esta onda rebota en nosotros. Ah. Cuando hablamos de longitudes de onda muy pequeñas como son la UV, estas longitudes de onda pueden atravesar nuestra piel incluso a traspasar nuestro ADN rompiéndonos. Oye, ¿y las ondas de radio sí pueden pasarnos? No, rebota prácticamente. Ah, o sea, Son somos tan grandes somos las- escudos para De ellos. hecho, ese sí. es un problema del 5G, ¿ya? Que al tener en la longitud de onda ya mayor frecuencia, esta rebota con los edificios, entonces se pierde señal. Por eso cuando uno Por eso es que se necesita pone mayor el cantidad de antenas. router en una pieza y te vaya a la pieza más lejos de la casa que tengáis, no recibís mucha señal porque las ondas no atraviesan las paredes. Oye, los routers tienen una cuestión que dice 5G. Bueno, Ese 5G eso es 5 GHz que tiene que ver con la frecuencia a la que trabaja. El 5G es distinto porque, bueno, iba a decirlo, pero adelántate. 5G hace referencia sorry, netamente a la quinta generación de dispositivos móviles, ¿ya? y que Es está quinta generación. dentro ¿ya? de la frecuencia. Y claro, y esta quinta generación tiene 5 GHz dentro de su frecuencia, pero tiene un aspecto mucho más amplio, No, abarca... espérate. El router trabaja con 5 GHz y Sí. 2.4 GHz Sí. de emisión de frecuencia de su onda Wi-Fi. Sí, el, Claro, esas son el las dos 5G bandas que tiene un manejan espectro los- mucho más amplio, puede variar mucho, ¿ya? ¿Y como qué banda? A ver, como en qué frecuencia anda el gigahertz de antena? Número exacto, no me lo sé, los tengo anotados. Pero más o menos ahí los que teníais anotados. Porque ahí tenéis telefonía por ahí en tu pauta. Sí, mira, las microondas pueden ser mira, los 300 MHz y los 300 GB. Pero espérate, ¿envían microondas? No, no envían microondas, envían más abajo. No, pues. No, son más abajo. Es que el 5G igual entra en la categoría de ondas de radio y microondas. A ver, ¿lo encontraste? ¿Qué estaba buscando? Mira, entonces el puede 5G? ser desde los 300 GB hasta los... Sí, pues no, es lo mismo. A ver, vamos a ver. Mira, aquí está, mira, microondas, ¿cierto? Ahí están. 10 a la 8. No, si arriba no está, si está la hojita. Ya lo voy a buscar y se lo Ya. voy a encontrar, se lo voy a decir. Ah, ya, pero son distintas. Una es quinta generación, la de Sí. la telefonía celular, Sí. y 5G del router es... 5 GHz, que es su frecuencia. ¿ya? Como- Se supone que 5G muestra el rango de radiofrecuencia de 3 a 100 GHz. 3 a 100. Eso lo averiguo ahora. y 3 a 100 cae en la categoría de micro frecuencia. A ver, A ver, pon el mapita del... ¿De cuánto tres- dijiste? Ahí está, 3 a Entre 300. 3 a 100 GHz. Ah, está antes de las microondas. ¿Y cómo se llama ese espectro? El Onda de radio. Onda radio. Radio. Por eso es que el 5G abarca desde el radio a microondas. Porque va a depender netamente Sí. del lugar donde esté y la necesidad del usuario. Así es que yo sé que las ondas de radio no son dañinas. No, las de microondas tampoco. Y Ya, mira. preguntan la comida. Bueno, técnicamente no las mata. Oye, ¿sabéis que había visto hace poco que hay como armas antidisturbios que ocupan así como longitudes de ondas largas Sin ozono, para producir calor y así disuadir a los manifestantes de calor. exceso? Yo tenía ¿En entendido que era serio? como ¿No es sonido. como golpes de calor? Oh, ya, eso no lo había escuchado. ¿Estáis seguros? Sí, lo voy a buscar. No sabía. Ya, mira, mientras Mati lo busca, quiero contar lo último sobre la UV. Mira, sabemos que aunque la luz UV es invisible para los humanos, podemos sentir los efectos sobre la piel. Es cosa de salir y que nos pegue este sol con 30 grados que hay ahora y la otra semana aquí, para darnos cuenta que sí existe el UV, ¿ya? Bueno, luego del UV pasamos a los rayos X, ¿ya? Todos conocen los rayos X, además que alguien se fracturó, fue médico y le hicieron una radiografía, ¿ya? Aquí las longitudes de onda van desde el 0.01 a los 10 nanómetros, o sea, es una longitud de onda muy pequeña, lo suficientemente pequeña como para penetrar nuestra piel y romper las moléculas más pequeñas de nuestro cuerpo, ¿ya? Aquí tenemos a los fotones de rayos X que, como dije, poseen la suficiente energía para ionizar los átomos, romper enlaces moleculares, ¿ya? Y esta radiación es totalmente dañina para los seres humanos, ¿ya? Pero O sea, espérate, hay que hacer hay cierto grado de hay que hacer las radiación. aclaraciones. Si yo me hago por ejemplo, a mí me... Sí, a decir eso. ¿Cuánto se llama? En los dientes. Me hice el tratamiento de frenillo y me sacaron harta radiografía a la boca. ¿Eso me hace daño? No, ¿Estás seguro?
¿Y por qué el doctor se esconde detrás de una cortina de plomo? Mira, hablamos de la... Ese es típico argumento de conspiranoico. Hablamos de una larga exposición a este... Claro. Sí. ¿Cuántas? Hay que hablar, o sea, hay que decir que el que le toma la radiografía está todo el día ahí tomando radiografía, entonces obviamente tiene que protegerse contra eso. De hecho, por Chernobyl, por la serie Chernobyl, Los rostros. Cuando tiene Las más de- dosis de radiación no me las sé. ¿Ya? sí, tienes que tomar más de 30.000 radiografías como para que recién te empiece a hacer daño. Para que en- tenga en- una dosis más o menos que dañina te pueda de dañar en radiación. el área donde te sacaron. Por ejemplo, tendrías que sacar 30.000 radiografías a tu brazo para que tu brazo no tuviera Para que mute. secuelas. Claro. Exacto, para que ya fuese grave. ¿Por qué? Porque antes de eso, cuando se hace una, no sé, morirá un par de células y tus macrófagos le dicen, por favor. Claro, las células Muérete. crecen. Se Alcanzan multiplican. a autorrepararse. Claro, o se matan. Ya, bueno, y pasa. Bueno, luego los Ya, rayos entonces X quería pasamos hacer a... esa relación. Entonces no son dañinos. Hasta las 30.000 radiografías. Claro, a menos que reciban una dosis muy fuerte de una, así que... Quebrarte un hueso y que te saquen una radiografía no te va a Nada. causar nada. Aparte, hay máquinas que usan rayos X para... Eso es ciencia ficción. No. ¿No? No, o sea, ¿pero para qué? Miren, ¿sabían que los rayos X ¿Qué se usan? ocupan para verificar la soldadura? SpaceX, Ah, sí, po. cuando solda sus cohetes, para verificar que hayan quedado bien soldados, ocupa rayos X para ver que no hayan burbujas, que esté todo bien solidificado, que esté todo bien... Y se ocupa rayos X de alta frecuencia. Ah, que dentro del espectro de rayos X también estamos hablando de ¿cuánto intervalo? De los 30 petahertz hasta los 30 exahertz. Esos son 1000... Son exagerados. O sea, ya ni siquiera sé cuántos ceros hay ahí. A ver, Don Google. Vamos a ver si... Sí, vamos a ver. Petahertz son exagerados, pero Beta, po. es una energía Y entonces- gigantesca. En todo ese rango hay instrumentos científicos que funcionan para ello, incluido a escanear soldadura. Vamos a ver aquí que nos digan cuántos son los exahertz. ¿Cuántos ceros son? A la mierda. Ah, chucha, ya no voy a decir que no hay. Dale nomás. Ya, entonces pasamos a la última clasificación. 18-0. 18 ceros, cacha ese nivel de energía. Ya. Ya, pasamos entonces a la última, que son los rayos gamma, ¿ya? Que tienen frecuencias mayores a 1019 Hz. Espera, 1019 Hz. ¿Ah? No sé, a ver, ¿cuántos están los rayos No, gamma? debe ser extra. Más arriba tenéis la tablita con los... Sí. Los rayos gamma tienen una Oye, frecuencia, la tenía espérate, ¿y ahí, por qué no pueden haber más arriba, frecuencias más altas? porque desde el gamma, desde ahí parten hacia arriba. A la menos O 12. sea- A la menos 12. ¿Cuánto es la menos 12? Estamos hablando de los Z Menos y 12. iota. No, esa es la longitud de onda. La frecuencia es 10 a la está ahí 20. abajo. 10 a la 20. O sea, 20 ceros. Esta y Z. 20 ceros, o sea, como mínimo tiene 20 ceros. Zhz. Sí, ¿ya? Casi Z. Wow. Bueno, los rayos gamma, ¿cachai? Tienen unas frecuencias muy altas y son los más peligrosos para los seres humanos porque, bueno, son capaces de dañar irreparablemente las moléculas que componen las células. ¿Ya? Esto conlleva mutaciones o incluso muertes dependiendo de la radiación que uno tenga, porque esto rompe el ADN y ya te moriste. El único que sobrevive a la radiación gamma es el Dr. Banner. Nadie más. Y se transforma Ahí en es- Hulk. Estoy preparando los chistes, Esa la tenía preparada. Sí, era, la quería puro lanzar. Yo la veo en la pauta, mira ahí. Banner. Ya, bueno, entonces aquí podemos clasificar la radiación ionizante y la no ionizante. Ya, y como hablamos de radiación ionizante, cuando desde las ondas de radio hasta las UV, ya está a cierto rango. Y luego decimos que todo ese rango, ya como los rayos X y gamma, ya es ionizante. ¿Ya? Oye, duda, ¿los rayos gamma se ocupan para algo? ¿Alguien lo ocupa? ¿Sí, en medicina nuclear se utilizan o no? No sé, no. no tengo el dato, así que no voy a sí, emitir hay harto comentario. instrumento que también lo ocupa. Hay unos asuntos para medir. ¿Cómo se llama esta cuestión? Son para medir unas moléculas que se ocupan en los rayos gamma. Quizás yo específicamente no sé su utilidad. Nunca he trabajado y espero no trabajar con eso. No le dije que estudiaran, cabrón. Oye, me avisaste ayer en la noche. Ya, dale, vamos. Siguiente. Ya, mira, Kotar, mira, ya, la radiación no ionizante, como las que hablamos, las microondas, ondas de radio, infrarroja,
tiene una menor frecuencia y mayor longitud de onda, ¿sí? Una menor frecuencia y mayor longitud de onda. Entonces no produce suficiente energía para causar mutaciones genéticas del ADN, ¿ya? Y dentro de este tipo de ondas se incluye, como dije, el Wi-Fi, el 3G, el 4G, la radio y todo ese tipo de ondas, ¿ya? Entonces ya conociendo el espectro electromagnético y qué es una onda, vamos a hablar netamente qué es el 5G, ¿ya? Oye, ¿y la M? El FM, todo estoy hace rato esperando. Pero si te expliqué la onda, Sí, ya lo de qué dijo. frecuencia Las modulada. modulares. Pero espérate, Modular. ¿cómo Modular. modulo una frecuencia? Acortando y alargando. Sí. Es la como un longitud- resorte. La longitud Como de un onda. resorte. ¿Y la amplitud de onda cómo la regulo? Ya, espérate. La frecuencia yo sé que le envío el pulso eléctrico a mi antena. Aumentan los valles, ¿cierto? Espérate. A mi antena yo le envío el pulso eléctrico y según cuánto dure el pulso, así como... Y ahí entre medio de todo... Yo le doy electricidad. Lo que dure la duración de esa electricidad y la corto, Mm. en ese aumento de como electricidad y bajada de tensión, se disparó la onda, ¿cierto? Sí. Ya. Si eso lo voy regulando, así, electricidad, no electricidad, electricidad, no electricidad, puedo ir regulando la frecuencia. Ya. ¿Y cómo regulo la amplitud? Aumentas el... Ay, ¿cómo se llaman los picos, los valles? ¿Y cómo lo La aumento? amplitud. ¿Cómo aumento un pico? Buena pregunta. Qué buena pregunta. No sé ¿Qué por tiene que ver qué... el tamaño de la antena? Tiene que ver netamente la potencia con la que vas a transmitir la onda. Aunque aquí entre el electrónico, por favor. No pudimos estar el ingeniero de telecomunicaciones. Ah, ya, pero la antena, ¿por qué son distintas? ¿Por qué mi antena 3G no puede captar 4G y por qué mi antena 4G no puede captar 5G? Porque están adaptadas para ciertas longitudes de onda y frecuencia. Porque el sistema capitalista quiere vender tanta Por la pandemia. Quiere vender tanta. O sea, hay antenas gigantes porque reciben longitudes de onda que son muy grandes, po. Entonces deben recibir la onda completa. En cambio, un celular que recibe trabaja ¿Hay con las antenas como microondas, universales que puedan recibir todo tipo de onda? ¿O no? debería haber una antena grande ¿Una que antena? reciba, No, sí no podría, sé. pero una antena pequeña no podría recibir longitudes de onda muy grandes. Ah, pero según la antena es el tamaño de onda. Claro, y, depende también el material de la antena, porque tienen como reflectantes, captadores. Generalmente las antenas son mayoritariamente acondicionadores, que en automatización le decimos acondicionadores, que toman una señal que se está debilitando y la amplifican para que le dan un potencial nuevo para que se Pero eso siga no hace un fluyendo, amplificador. ¿ya? Es un amplificador. ¿Pero la antena? Muchas antenas hacen la misma Hay- función hay porque está la antenas antena que emisora emiten y las antenas que reflectan. Claro, eso, Ah, hay antenas como repetidoras. Sí. Ah. claro. Para aumentar el rango de la señal. ¿Por qué las antenas están en los cerros? Estamos altos. Para que no haya interferencia, ¿no? Sí, pues así se evitan pasar la señal a través de los cerros. Están más altos, pues. Interesante. Ya. Ya, Y aquí dale con tu pauta. Ya, Sorry sí, por creo que voy a ir interrumpirte, un que poquito me acá. me salen Esta dudas. tecnología móvil va a aumentar la velocidad de conexión, va a reducir al mínimo el tiempo de latencia. El tiempo de latencia es el tiempo de respuesta cuando, por ejemplo, yo quiero reproducir un video, doy clic y el tiempo de latencia es lo que se demora en empezar a reproducirse, ¿ya? Es como lo que esperamos en la respuesta del internet, ¿ya? Pero duda. Si es meramente el aumento de la frecuencia, el 5G que viene por celular, ¿de cuánta frecuencia estábamos hablando? Era de 3 De 5 a 100 GHz, no, a 100... Ya, ¿y el 4G de De 3 a cuánto? 100 GHz creo que. es más amplio, pero tiene menor frecuencia. ¿Y el 3G? El 3G ya tiene un ancho de banda, pero muy, muy bajo. Ah, pero estamos hablando de miles de veces. Claro, se le agregan 3 ceros, sería 1000 veces más rápido que la versión anterior. Más o menos, sí. Es que, por ejemplo, el 3G lo voy a explicar porque básicamente fue el inicio del ancho de banda móvil. De hecho, ¿No fue el 2G? No fue. Aquí te lo voy a explicar pasito a pasito, ¿ya? Ya, dele, señor. Ya, entonces, bueno, una de las cosas importantes es que vamos a poder multiplicar la cantidad de dispositivos conectados entre sí, sobre todo para el IoT, que es el futuro, poder tener todos los elementos conectados mediante ¿Qué es el IoT? una red. El IoT es el Internet de las cosas, ¿ya? Internet of Things. ¿Ya? Claro, ya es el futuro, ¿ya? Pero espérate, ¿qué significa ser el futuro? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, una casa totalmente automatizada donde Claro. tú sepas lo que está pasando en cada Todos los momento y dispositivos puedas van a estar controlarlo conectados todo a la red de la casa y Claro. van a poder ser comandados a través de un dispositivo. en tiempo real, Claro. sin desfase, sin lag. A ver, o sea, mi refrigerador me va a hablar.
Sí, de hecho hay algunos refrigeradores que lo hacen. De hecho con el 4G el IoT se usa. Sin embargo, los periodos de latencia a veces generan problemas. ¿Ya? El hecho que el 5G te dé una respuesta así, pero casi inmediata, así se dice que el 5G va a trabajar con una respuesta de 5 milisegundos, lo cual es prácticamente imperceptible para nosotros. ¿Ya? Pero espérate, va la onda, porque 5G no es solamente la onda. A ver, yo envío la onda, o envío un mensaje. Toma en cuenta que esto se mueve a la velocidad de la luz. Ya, pero ¿y las placas que procesan las señales? ¿También se muestran? ¿Cuánto se demoran en procesar mi...? Ya, 5 yo metí un milisegundos. 5 milisegundos. Hola Seba, pa, enter. ¿De ahí qué pasa? No pasa el procesador. Pasa, procesa y vuelve la señal. 5 milisegundos es el tiempo que te llega la respuesta total. ¿5 milisegundos son imperceptibles para uno o no? Sí, para un Para humano ser humano, imperceptible. Ya, pero no es precisamente 5 milisegundos, se dice que son, porque tengo entendido que el periodo de respuesta va desde 1 milisegundo a los 10 milisegundos, ¿ya? Y desde los 5 milisegundos es imperceptible para un humano, ¿ya? ¿Y el 5G es más rápido que la fibra óptica? Sí. Pero no Muchísimo. que... espérate. No, pues. Sí, No es más que- rápido. Pero espérate, no que mi señal de teléfono, que tiene 5G, llega a la antena y la antena está conectada por fibra óptica a los servidores en este caso de Tiene que ver netamente con la conexión, pero por ejemplo la fibra óptica va a ser mucho más rápido el 5G porque tiene antenas repetidoras que van a hacer que todo sea más rápido incluso. Aparte tiene una mayor banda, ancho de banda. Espérate. Yo estoy en Cerro Navia y te llamo a ti que estás acá en Santiago. Te llamo por teléfono como ayer. Mi señal va del celular a la antena. ¿Sí? De la antena va por un cable hasta la Probablemente. estación más cercana de ellos. ¿Sí? Porque supongo que un cable de fibra óptica. Porque no hay cables más rápidos. No. No, hasta donde yo sé, lo más rápido que De la hay- central local de Cerro Navia se va por cable hasta la central nacional de Claro, o digo de Movistar. No necesariamente porque tiene subestaciones para eso. A ver, Lo entonces, hace directo. entonces va y te conecta con la subestación tuya. ¿Sí? Y de ahí lo envía a la antena en Sí. la que tú estás, y de la antena te envía. Ahí, nuevamente llega a la antena y ahí recién se transforma a 5G y te llega al teléfono. Es que técnicamente si es una llamada no hablamos de 5G. Que yo llamo por 5G. Ya, se puede dar el caso, pero no. De Ya, se hecho, te envió un incluso WhatsApp. en términos de Un comunicaciones, WhatsApp sí, porque se basa netamente es en binario, antena. ¿no? Ya casi no pasa por cable, porque de hecho una de las ventajas del 5G es que nos vamos a eliminar el hecho de tener que estar instalando fibra óptica, cableado y cosas así. Va a ser todo directamente. Estoy seguro que no, que las antenas van por cable. Es que hay estaciones que emiten así, pero las repetidoras no, po. Porque esa es la gracia de acondicionar la señal. Llega la señal y simplemente la retransmite. ¿Sabes que voy a invitar a un amigo que se llama Robinson que se maneja, pero. Claro. Sí. ¿Ya? Voy a anotar las preguntas. Bueno, ya, bueno, pasamos del IoT. También esto va a permitirnos también, leí, hay intervenciones quirúrgicas teleasistidas. Estos robots que operan, los va a poder encontrar un médico remotamente a la distancia, así, en tiempo Bueno, real. Así, son pero impresionantes. impresionante, ¿cierto? Oye, pero espérate. En Chile hay. Sí, ¿Ah, pues sí? sí, ese tipo de Ah, operaciones sí, igual digo. ya se hacen harto, pero ahora van a ser mejores con esa tecnología. Pues. Yo quedé impresionado. Tengo una amiga que le sacaron el. ¿Cómo se llama esta cuestión que se te da aquí? ¿El apéndice? El apendicitis. Bueno, le hicieron 3 puntitos. Que hay un aborto. Tiene una verdad. Oye, cabrón, ¿qué hablamos de que no nos funaron? ¿Pero por qué eso fue una? No sé, oye, hoy día funan todo, weón. Yo no podía hablar mal ni de los gatos, weón. Ya, entonces, espérate. Le hicieron los 3. Ah, estoy tocando al mate en este Sí, momento, están señor toqueteando. auditorio. Le hicieron los 3 Pero todo sea por la consentimiento. y por ahí. Todo sea por la ciencia. Y por ahí introdujeron la sonda y por dentro salieron como una tijeretita así, unos bracitos el así. robot como que mete sus manitos delgaditas Y es súper y ahí preciso. adentro sus tijeritas. Y por la otra sonda estaba la cámara. Y cortaron el asunto y lo sacaron por uno de los agujeros. Cada vez las operaciones son con menos... Sin error humano. Era tan poco invasiva que bueno, a los 2 días estaba cicatrizada ese asunto, como Sí, que no. le echaron así como cremita caracol. Mientras menos cortáis, más fácil de La Wirasacha. Le recuperación. echaron una sacha. Bueno, yo dijiste, bueno, una semana y anda jugando a la pelota. Ah, ya no voy a decir carabato. Ya, bueno, sí, pues eso es lo maravilloso. Ya también Pero tenemos. espérate, eso no es 5G. El doctor está en vivo. Ya, pero esto es totalmente remoto, o sea, lo puede hacer desde cualquier punto. A ver, va a estar esa máquina con un doctor en China, pero va a estar operando. Podría hacerlo. Interesante.
Porque igual, aunque lo haga un doctor, realmente uno de una cierta especialidad tiene que hacer ciertas Oye, o sea, operaciones voy a porque la máquina debe poder ser jugar liviana. mi LOLcito Sin lag. Sin lag. Impresionante. Eso es una de las maravillas para los que son gamers. Voy ¿ya? a- Ahora ya no va a Bueno, estar la excusa, no el lag. Voy a- también voy a El lag rankear me hizo mejor. jugar mal. Porque yo juego StarCraft. Ya esto también se va a aplicar en, no sé, pues, en los cultivos agrícolas con los drones que están de moda ahí, coordinarlos Sí. todos. También los vehículos autónomos que los vaya a poder coordinarlos todos. Hace una red de vehículos así coordinados mediante internet, un dispositivo inteligente que va a evitar tacos y todas esas cosas maravillosas, ¿ya? ¿Por qué eso no se puede hacer con 4G? Porque el tiempo de latencia es mucho y podría generar un accidente. La El tiempo en que un cantidad de auto datos los que va a sensor- tener que manejar Claro. la red no No, va a- No tanto la cantidad de datos, que por ejemplo, si un auto tiene un sensor y detecta que hay un auto y el auto manda su señal en 4G, este periodo de latencia puede ser muy tarde y en lo que da la respuesta, el auto puede haber chocado. Pero espérate, ¿no que son controlados localmente? Me refiero, No, los es que Tesla... por eso aquí estos no son Tesla, hablamos de una red interconectada de autos. Los Tesla son autónomos, Ya, pues. ¿ya? Los autos son autónomos, pero Tesla igual está conectado. Sí, pues. Pero aún así el auto de Tesla puede actuar por sí solo, tiene una inteligencia artificial. ¿Y qué otras compañías tienen auto? Creo autónomos? que Ford, Toyota también Y creo que también han sacado... son locales, me refiero, son inteligencias Sí. dentro del auto que controlan el vehículo. Sí, Es es así, que todavía no hay... o Es sea, que para no que haya tienen una que estar interconexión conectados. necesitan el 5G. No conozco la realidad de otros países, pero Pero creo no, que no hay es- una red grande de 5G todavía Eso, que Eso, venga. ese es el están punto, funcionando aún no hay. actualmente con 4G. Sí. Pero eso es para mandar información, porque su sistema no depende de lo que venga, porque eso es inteligencia artificial y actúan según el momento, porque si tuvieran que esperar que hubiera una respuesta y recibir la respuesta, podrían provocar un accidente. ¿Cachai? Lo mismo el Tesla la otra vez que estábamos, que un auto lo iba a chocar, el Tesla lo cachó, se movió, solito, ¿cierto? Puta, es que llama Tesla. ¿Ya? Pero por ejemplo, si tienes todo interconectado con 4G, eso no hubiera pasado porque el Tesla ya, el sensor detectó que venía un auto, lo iba a chocar, envió la respuesta y la respuesta le llegó con un desfase de 3 segundos, ¡pah! Lo chocaron. ¿Cachai? Por eso hablamos por eso se quiere implementar una red interconectada de todo. Para que nos piden los chinos. También. ¿Cuál No. es el siguiente punto Oye, entonces? ¿cuándo vamos a desmentir los mitos? Espérate, primero que todo, ahora vamos a una pausa. Ya porque Ya. necesito ir al baño. Dale. Pero Ponle pausa, no lo ponle detengas, pausa. no lo Ahí al detengas. ladito. Al lado, al Ahí lado. al ladito. Oh, Ey, oye, ey, eso, ey, dale. ey. ¿Volvimos? Bueno, después de este break, estamos de vuelta para seguir hablando sobre el 5G. ¿Qué Ya. habíamos quedado? Y ahora vamos a hablar qué es exactamente el 5G, ya lo que dije que íbamos a llegar de a poco, las siguientes, todas las generaciones del G, ¿ya? Bueno, la denominación 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la primera que es el 1G, que se conocía como el lanzamiento de la telefonía móvil. Esta partió en los 80. Son esos ¿Ya? celulares gigantes así. Claro, estos Motorola, ya los primeros, andaban con antena. los primeros teléfonos móviles que Motorola permitían inventó hablar. la telefonía. Los primeros fueron Motorola. Sí, ¿cierto? sí. Adelante, Motorola, yo tengo un Motorola. Ya. Bueno, fueron los primeros teléfonos móviles que se utilizaron para hablar. Ya esto es el 1G en los 80, luego pasamos al 2G en los 90, que permitía una mejor comunicación de teléfono móvil y además agregó lo que se conocía, que ahora ya no se usa, los jóvenes de ahora no saben lo que son los SMS, los mensajes de texto. Ya que aún existen, pero ya nadie los usa. Que esto fue lo que, como una de las grandes revoluciones que trajo el 2G. ¿Ya? Luego de eso pasamos ya a los 2000, donde llegó el 3G, que el 3G fue como una revolución porque fue como el, ¿cómo se dice? El ancho de banda en los celulares, o sea, teníamos los primeros dispositivos que se podían conectar a internet. Ya, aunque hablamos de Bien un ancho lento, de pero se conectaban. Claro, yo me acuerdo que en esa época nosotros probablemente estábamos en el liceo y yo tenía celular en esos tiempos con internet y tenía un plan como que de 10 megas y tú descargabas un video y se te iba todo el plan, ni siquiera descargaba todo el video. No sé, yo no era tan pudiente. Yo era comerciante, entonces vendía celulares, los revendía, así que tenía hartas cositas así, pues yo vendía de todo. Bueno, entonces recuerdo que uno iba al PC, enchufaba, cargaba video y después como que iba entre Bluetooth y Infrarrojo se pasaba los videos con todos tus compañeros en el liceo. Sí, me acuerdo de pasar datos por infrarrojo así. Yo sí me acuerdo haber Apareciendo los visto celulares. los videos del bananero así. Ya, bueno, entonces tenemos el 3G, que es el inicio del internet móvil ya, donde teníamos un ancho de banda bastante malo comparado con lo que hay ahora, pero ya eran sus índices, se permitían Pero en su tiempo era decente. descargar videos mayoritariamente y ver cositas en internet, navegar ya. Luego llegó en el 2008 creo el 4G, que cuál era la diferencia con el 3G, un mayor ancho de banda y que permitía ver videos en tiempo real, YouTube,
permitió Todos los los servicios de streaming. claro, las videollamadas, el 3G cosa que en el 3G no se podía. Descargarlo. Sí, y navegar en internet, porque O sea, el ancho de banda era muy lento, era muy chico, ¿ya? O sea, un video de 5 minutos tú lo descargabas, no sé, en 20 minutos Y después lo podías y ver. después Claro. lo podías ver. Con el perfecto. 4G llegamos a este nivel que ya tú podías tener cosas en tiempo ya. real, o sea, tú descargabas Claro. un video mientras los veías, o podías hacer una Lo que videollamada. hace YouTube. Tenía lag, pero se podía, Pero ¿cachai? las velocidades dan para que Claro. alcance a bufferear algo de Lo que hace información YouTube, para avanza la reproducir. barra gris mientras tú vas viendo la barra Exacto, roja. ¿ya? Entonces ahí llegamos al 4G. ¿Y ahora? Ahora con la quinta generación, esto aumenta el ancho de banda totalmente, ¿ya? Mira, aquí el 5G yo lo dejé escrito como la sofisticación del Internet de las cosas porque permite, aquí utilizamos la tecnología MIMO en la antena y los dispositivos, que MIMO significa multi-input, multi-output, que un dispositivo puede tener múltiples entradas y salidas. Por ejemplo, antes con un dispositivo tú cargabas una cosa, no sé, a lo mejor puede navegar en otra, pero colapsaba tu internet porque el ancho de banda no da más. No, con el IoT, o sea, perdón, con el 5G, tú puedes estar haciendo muchas cosas porque tu dispositivo va a estar conectado a, no sé, a los sensores de tu casa, al computador, a todo. Y no va a tener problemas, ¿ya? Entonces, esta quinta generación ¿Cuándo va a llegar a Chile? aquí ya hay, de hecho hay una zona de prueba que es Entel, está en Vitacura creo, pero no se ha implementado a gran escala aún porque se están haciendo pruebas. De hecho, como comentábamos anteriormente, bueno, con el Mati cuando llegó acá, hicieron una prueba de realidad virtual que un chico se puso unos lentes de realidad virtual Claro. y él manejaba una bicicleta y él veía a través de... Él iba con una cámara fuera de su casco que Claro. iba captando toda la información y él lo iba viendo en el celular con sus lentes En de tiempo realidad real, virtual, pues, entonces, claro. la Entonces idea- el chico se puso a andar en bicicleta mientras la cámara captaba Pero toda tengo la una duda, información. esa cámara que estaba en su casco, Ujú. y lo estaba viendo por Bueno, conectado por el un celular. cable, ¿No, Esa cámara era de inalámbrica la conexión. inalámbrica, 5G. Era para probar el 5G de la se zona. comunicaba, enviaba A la una señal antena. 5G a una antena Sí. y la antena Claro. procesaba y devolvía al celular. Sí, Exacto. entonces he hablado del tiempo de latencia que él tenía Porque la no es imagen. como de la cámara. No, a la pues, celular. con eso va a sí, salir no un te cable digo, y se ya ¿ya? trampa. Entonces ahí hablamos del tiempo de latencia, que él veía todo en tiempo real. Si no, Inalámbricamente. si no hubiera chocado y uff. Pero eso no se podía lograr con el 4G. Con condiciones muy específicas sí. Ya, Pero aún así puede no era experimentar. común. Claro, igual tenía el problema del lag, siempre está ese maldito lag. ¿Cachai? Pero con el 5G ya no pasa eso. Aparte que puede introducir una mayor cantidad de datos, ¿ya? Mira, aquí hablamos, por ejemplo, yo noté que el 5G ya va a marcar como un mínimo de 1 GB por segundo hasta los 10, o sea, 1 GB por segundo. Sin embargo, pero hay algunas instalaciones que dicen que van a alcanzar los 20 GB por segundo y con futuras mejoras poder incluso llegar hasta los 50 GB por segundo. O sea, Maravilloso. y claro, tenemos que tomar en cuenta que el 5G ya igual, aunque los primeros lugares donde se implementó fue en Corea del Sur en el 2018 creo, ya esto básicamente es nuevo, o sea, en Chile recién hay un lugar donde se está probando recién y aún no se implementa a gran escala. Yo les cuento una talla así anecdótica, media rara. Yo juego un juego que se llama StarCraft 2. Muy buen juego, recomendado para todos. De estrategia en tiempo real. Y el asunto es que pesa 25 gigas. Y yo lo descargué por allá, por el 2012 cuando salió. Pues me tardé 2 días en descargar sí. el juego. Y yo tenía un internet de 2 megas en la casa. Y ahora tengo banda ancha. Digo, fibra óptica. Bueno, se me tardó como 2 horas en descargar el mismo juego y yo quedé alucinado, no podía creer lo rápido que avanzaba y que descargaba 25 millones de horas. Y ahora tú me estás diciendo que le voy a descargar a 1 giga por segundo. Sí, de hecho se dice que tú vas a descargar películas enteras en a lo mejor en unos 2 segundos O con sea, el en 5G. 25 segundos tendría el juego descargado. Probablemente. O sea, hablamos que el promedio de 5G común va a ser como desde 1 GB por segundo a los 10 GB por segundo y Yo con también- mejores eficiencias, también con entiendo mejores cómo aplicaciones va a ser superior. Los servidores de transferencia de datos, estos que están así como los que tienen Movistar ahí, que transfieren datos para... ¿Cuánta data procesan esos cohetes? La refrigeración que deben tener. Uf. ¿Y dónde están? Para bombardearlos. Bueno, a mí me pasó eso una vez pues, cuando instalé el LOL como en 2013 2014 Ya. me demoré como un día en hacerlo. Me acuerdo que en un momento me aburrí y dije, ya no juego esta wea, nunca más lo juego en la universidad no. Oye, si antes para descargarte un DVD como de 4 GB, hay como 2 días fijo descargando. Yo me acuerdo que iba a la U porque en la U había mejor internet que en la casa. Y iba los fines de semana y no el sábado porque el sábado no había nadie en la U. Entonces con el internet volaba así, ¡pah!
Todo el bando de antes de la Ucali. Descargada película. Ya, Ya, ¿qué más entonces, tenemos ya, bueno, creo que hemos hablado como todo lo que hay que saber del 5G, ¿o no? ¿Tienen alguna duda como para pasar como a otro punto sobre esto? No, creo que ya hemos hablado como su uso, el posible uso que se le puede dar. Ya, entonces, Oye, pero además del IoT, ¿tiene algún otro uso? telecomunicaciones netamente. ¿Y el IoT va a ser beneficioso o es un cachivache más, no? El IoT, según yo, el IoT es el futuro porque básicamente te va a permitir manejar todo desde cualquier lugar del mundo. Y no netamente como a ti como persona para facilitar tu comodidad, sino en la área industrial, médico, en todo, ¿ya? La eficiencia en investigación también, No, ¿cachai? pero supongo que van a haber aplicaciones que todavía ni siquiera soñamos, pero van a... No, yo creo que hay muchas que existen y ni siquiera lo sabemos. Pero Como ya que con el la tiempo realidad también van a siempre surgir supera la nuevas ficción. aplicaciones. Claro. ¿Ya? Entonces vamos ya a un punto, por ejemplo, una pregunta me hicieron si el 5G puede ser dañino para los humanos. Ya, esto lo hicieron en el empezamos Instagram. con la Sí, sección conspiratoria. como esto, Oye, pero espérate, esto espérate. fue de ayer solamente, entonces solamente Vamos- una pregunta. Vamos a darle con la pauta. Sí, pues si voy acá. Ahí la pregunta. Acá, ah, sí. ya. Entonces, mira, justo pasamos a este punto donde yo en mi pauta puse ¿es peligroso el 5G? Aquí voy a leer un poquito la información que yo recopilé y voy a explicar después. Mira, la OMG, OMS, OMG, Oh my God. es una óptica, ¿cierto? Oh my god. Claro. Ya ven, la OMS calificó la tecnología inalámbrica como cancerígeno del nivel 2, ¿ya? Voy a explicar todas estas categorías después. Que el 2B es una ¿Es catalogación cancerígeno? muy genérica. Ya mirás, el 2B dice es posiblemente cancerígeno para los seres humanos, ¿ya? Esto es cuando se considera que una asociación causal es creíble, pero al azar. Primero que está en la categoría de ondas de radio. Sí, o sea que no, la onda de radio está en la 2B. Ah, interesante. Es que vamos a explicar las categorías de a poquito, Dale, ¿ya? disculpa. Porque Ya, mira, ya. esto es así. El 2B incluye, por ejemplo, el café. Incluso el aloe vera está dentro de esta clasificación. Chan. Sí, O sea, es como yo si tomándome- abusáis mucho de la sustancia o onda en este caso. Claro, o sea, yo nunca he escuchado un caso de alguien que esté relacionado el cáncer con el café o con el aloe vera. Ya, pero está ¿Cachai? acá en esa categoría. Claro. Bueno, luego de esta infortunada pausa estamos de vuelta. Tuvimos problemas técnicos, pero ya lo Pero ya está solucionamos. todo solucionado. ¿Ya? Bueno, parte de nuestra conversación se perdió. Sebastián hablaba que se quería hacer un tecito de aloe vera y que en esto no le va a producir cáncer. Y que era canceroso nivel 2 según la... Nivel 2B. 2B ¿ya? según la OMS. A ver, explícame qué son esas categorías raras. Ya, mira, entonces vamos a la clasificación estándar de la IARS, ¿ya? Los compuestos factores físicos se evalúan por la IARS, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ¿ya? Esta clasifica a 3 grupos basándose en pruebas científicas existentes sobre la carcinogénesis, ¿ya? Primero vamos con el grupo 1. En el grupo 1 se dice que son cancerígenos para el ser humano, ¿ya? ¿Por qué? Hay pruebas suficientes que confirman que puede causar cáncer en los humanos. Algunos de estos ejemplos son los asbestos, el benceno. Tú que eres químico, ustedes que son químicos deben estar familiarizados con el benceno, ¿cierto? Y la radiación ionizante, por rayos gamma, X, luz ultravioleta, ¿ya? El benceno es súper común en todo caso. Sí. Y es un cancerígeno comprobado. Pero no es el benceno en sí, son el grupo bencénico. Son así montones de Todas las familias. Es que es moléculas un grupo que químico. tengan anillos bencénicos. Claro. Ya, luego esa es la categoría, el Pero grupo fíjate, 1. los grupos aromáticos también son benceno. ¿Se acuerdan que el benceno es esa molécula que son de un hexágono? ¿Sí? Sí, pues. Son 6 Con carbonos. doble enlace. Ya, o sea, casi todo. Casi todo lo damos. El benceno es el que interactúa con todo, ¿cierto? No, no entiendo. ¿No? No, es súper. Pero quisquilloso para- muchas moléculas orgánicas tienen anillos bencénicos. Sí. Es que según yo recordaba que el benceno es como el hidrógeno que anda metido en todos lados y con No. todo Ah, interactúa, pero ¿no? en No, la no, orgánica, no, no, en no. lo orgánico sí, po. Es que por eso es que yo Todo tuve lo química aromático. orgánica nomás, po. O sea, cualquier especie vegetal Es va a que tener. nosotros le sustancias tenemos un bencénicas. compañero que le decía el benceno. Mira, es que hay que especificar. El benceno dentro del grupo. Dentro del grupo de lo orgánico en química. Está ahí. Todo lo que se deriva del benceno es un grupo como aparte. Pero hay unas moléculas que son como 2 anillos de benceno unidas. Que tienen un nombre que no me acuerdo en este momento. Y hay un grupo que tiene 3 moléculas de benceno unidas. Y todas las ramificaciones de esa familia, con 2 benceno unidos uno al lado del otro,
caen en esa categoría así como ya de cancerígenas. Y ni hablar de cuando tienen 3. Pero los que son de un solo anillo bencénico y unido con cualquier ramificación, en general son súper útiles. Son cremas, son aquí, son allá. Los aromas que tú hueles de las plantas son anillos bencénicos con alguna ramificación. Entonces el benceno no, y tiene otra, tiene un nombre específicamente cuando hay dos anillos bencénicos unidos. Y tiene un nombre, y es así. Esta es la familia de los dos anillos bencénicos unidos, la de 3, la de 4, y ahí forman como unos panales así, y ahí esas son todas así súper cancerígenas. Sí, por favor, no como papita. Y No son papitas. ya, pero espérate. Oye, asbesto, me acuerdo que el asbesto es un recubrimiento. Son minerales, ¿cierto? Es un recubrimiento. Que se ocupó mucho del recubrimiento. hecho. Y todas las construcciones antiguas, incluyendo los USACH, tenían recubrimiento de asbesto. Sí, muy bueno y no se lo vean. Ahí, en el laboratorio químico. Pero mientras no se lo coman, todo bien. Ya, entonces pasemos a Cuando los... lo respiren, todo bien. al grupo... Ese es el grupo, espérate, el grupo 1. Son cancerígenos. Así, como tal. Sí. Esto es cancerígeno, si te pasáis de tal medida, te la va a dar. Sí. Ya, perfecto. Y ahora viene el grupo 2, que tiene 2 clasificaciones, el A y el B, ¿ya? Ya. Son muy parecidas, de hecho me costó entenderla la primera vez que yo leí esto, como que... ¿Encontraste cómo se llama? Pero, wow. Ya, mira, entonces dentro del grupo 2A tenemos a los que son probablemente cancerígenos para el ser humano, ¿ya? O sea, hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer en los humanos, pero actualmente no son concluyentes, ¿ya? En términos simples se dice que los grupos del 2A tienen una alta probabilidad de darte cáncer, pero no es concluyente. ¿Quién cae en esa categoría? El alcohol, el tabaco, mira aquí noté, los motores, los gases de escape de los motores diésel, el formaldehído. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, claro, ahí el alcohol y el tabaco, altamente probable que te dé cáncer. ¿Dónde está la PVC? ¿Estoy viendo? No, El PCB, las plaquitas, po. Son cancerígenas. No tengo idea por qué, pero sí. Pero te la enfermedad se las comen, ¿sí? Es que no sé. No sé si alguien se come una placa de PCB, pero. Yo desayuno placa. Como la gente que comía PLA, o sea, para que alguien haya hecho un estudio para determinar la toxicidad de eso, alguien tiene que haberse lo comido. Espérate, yo que estoy en el área de impulsión de bebé, hubieron unos científicos altruistas que comían PLA para determinar cuánto era. Ya, acá lo encontré. A los 450 gramos te da un dolor de guata con el PLA. Ya ves. Oye, aquí ya lo encontré. El benceno. No, espérate, el benceno es un anillo bencénico. La clasificación según la cantidad de anillos bencénicos Ya, que tiene. y todo ese tiene subramificaciones así, subclasificaciones. Mira, están los naftalenos, ya, y esos sí son medio tóxicos. Pero de aquí para arriba sí se vuelven cancerígenos. El antraceno, que son de 3 anillos, todas las familias de ellos son ya cancerígenos. Pero espérate, nadie se anda comiendo estas cuestiones. Digo, espero. Oye, si está en el ejemplo, yo creo que por algo. Si está en el ejemplo, es por algo. Pero sí se ocupan en la industria, hay muchos procesos químicos o un montón. Es que claro, aquí que se también ocupan. esta clasificación se basa según Y la tampoco- exposición a estos, ¿cachai? Mira, No netamente Tampoco- porque se los no coman. es necesario que te lo Habla la comáis. ex- claro, Con que ya habla esté la exposición expuesto también, a pues, la ¿cachai? sustancia puede Pero- causar daño. Mira, los naftalenos son dañinos, pero hasta por ahí. Bueno, Aquí sí, los químicos igual, hablando. Hay algunos Yo no. que son dañinos. Los naftalenos sí son dañinos, pero hasta por ahí. Hasta por ahí nomás. Claro, y son tóxicos, eso sí. Pero los antracenos sí son cancerígenos. Y después vienen estas familias que ya nadie las ocupa. Los tetracenos, que son de 4 anillos bencénicos unidos, pero son escasos, en la industria se ocupan poco. Más que nada salen como residuos. Y están los pentacenos, que eso literalmente hay que hacerlo. Me refiero a mantener esa cuestión estable. Digo, llegar a hacerla, puta, es complicado. Pero los naftalenos sí, y hay algunos nafta que se ocupan en la industria. Hay muchos. Sí, de caleta. Y bueno, después vienen todas sus familias derivadas con sus metiles, sus ramificaciones. Mira, esta familia es súper común. Los fenantrenos, que también se ocupan en la industria, también son más tóxicos. Bastante tóxicos. Tetrafenos. Entonces sí, también son muy tóxicos. Pero... mira el pireno. Mira. No lo había cachado. Pireno, 4 anillos bencénicos unidos como un panel. Mira. Vamos a dejar en podcast a hablar de los bencenos. Ya, pero no, ahí voy a invitar Es que pusieron a fotitos, mis amigos po. doctores para que... Ya, mira, entonces sigamos ya. Ya. Dentro del 2A tenemos los que son altamente cancerígenos, pero no hay pruebas suficientes o concluyentes que digan que sí te va a dar cáncer, Eso, ¿ya? eso. Entonces, dentro de esta categoría tenemos al alcohol, el tabaco, los gases de escape de los motores diésel, el formaldehído y los Oye, espérate, PCB. el tabaco está como probablemente de cáncer, no como que te va a dar cáncer. Yo creo que básicamente se refiere al... Es que no es. Al yo cigarro. fumo, o sea.
Lo que pasa es que si tú te expones al humo del cigarro, aumenta tu probabilidad de adquirir cáncer. Es que por eso No es dice que te alta vaya a dar probabilidad de tener cáncer, seguro. no es que te vaya a dar cáncer. Sí, pues Como sí. las letras negras de la. Como de la esta peste. Coca-Cola, tipo, como esta Pepsi. que Claro, estoy tomando. ya. Entonces es una alta probabilidad de que te dé cáncer, no significa Claro. que te va a dar cáncer, ¿cachai? Porque por eso dice que los estudios no son concluyentes. Si tenés mala cueva te va a dar cáncer, ¿cachai? Va a aumentar tu probabilidad de adquirir cáncer. ¿Ya? Entonces, Como dicen los que fuman, de algo hay que morir. claro. Luego pasamos al grupo 2B, que aquí se dice que son posiblemente cancerígenos para el ser humano. O sea, tiene una baja probabilidad cancerígena, ¿ya? Hay pruebas, hay algunas pruebas de que puede causar cáncer en los humanos, pero de momento están lejos de ser concluyentes, ¿ya? En el 2A dice que hay pruebas suficientes que puede causar cáncer, pero no es concluyente. En en el 2B hay algunas, ¿ya? Ya. Por eso se dice que tiene una baja probabilidad cancerígena. Oye, me creí mucho escribiendo esto. ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿Ya? Ejemplos de esto tenemos el café, los celulares, los gases de escape de los motores, de gasolina, se refiere acá, el 5G, ¿ya? Y como dije anteriormente, dentro del 2B está el aloe vera. Sépanlo así, si el aloe vera está en el 2B, igual que el 5G, para todos esos hippies que dicen que el 5G les da cáncer, el aloe vera también. ¿Ya? Ya, pero no da cáncer, porque ¿cachai? Es como... Solo aumenta Sí. ligeramente la. Claro, el 2B significa que posiblemente cancerígeno, o sea, no te va a dar cáncer, pero hay una mínima probabilidad que tal vez podría darte si tienes muy mala cueva. Espérate. ¿Ya? ¿Cómo la aloe vera puede producir? Bueno, yo me echo aloe vera en la herida. ¿Sabéis que es ¿Qué que pasa, por eso, caracol en la herida? es que por eso digo, la 2B Digo, ya no es, los caracoles, pero la aloe vera. la 2B, por eso digo, la 2A ya. Me tomo Sí. la aloe vera, yo compro esos juguitos de Luca. Esos juguitos de aloe vera. Ya sabéis, pues si te da cáncer, demándalo. Pero a mí me han dicho Cáncer de aloe vera, así que- me han dicho que es súper bueno, güey. De más que sí, pues si el aloe vera es Sí, súper bueno, porque- pero O debe sea, sus tener algún propiedades reactivo benéficas deben compuesto ser mayores a que la- podría tener una latencia Sí. o tendencia al cáncer. No sé por qué, no quise inventar, solamente leí No. aloe vera y me reí. No sabemos la cantidad de compuestos que tiene la aloe vera. entonces- Enter el paper. Tú eres el paper. Ah, chucha, tenía el paper ahí. Aloe vera, mira. Puta, weón, Mira. incluido. Mira, cronología de listado, mira, aloe vera, en la clasificación grupo 2B. Mira, ahí está la fuente IARC OMS, A ver, Global Partner and Disease Elaboration Program. Mira, ¿Quién más en esa categoría? en la aloe vera están los móviles, está la naftalina, la gasolina y el café. ¿Viste que la nafta era tóxica? ¿Ya? El café. ¿Viste el...? Pero no dice cantidades, ¿cierto? Así como cuánto- La verdad es que no, mira, es que esta tabla es súper didáctica, Oye, pero ¿los no esteroides? aprendí a leerla. ¿En qué categoría están? Creo que está en el grupo 2A. Ah, o sea, sí producen cáncer. O sea, ya estamos viendo una tabla que yo... Mira, está la carne roja. Estamos viendo una tabla en la que yo me basé para hacer esta pauta ya, que es de la... ¡Turnos de de la noche! IARC. Sí, los turnos de noche podrían tener... No, están dentro del grupo 2B, ¿cierto? Están dentro de la A. 2A. Ah, sí, ahí está. Uy, a trabajar de noche les puede causar cáncer, sépanlo, según la tabla de la IARC y la OMS, ¿ya? Oye, pero espérate, mira, está Se el ve nomás alcohol como el 3, po. y el tabaco. Producen cáncer. Está como grupo 1. Ah, pero el tabaco está como grupo 1. No, está como grupo 1. Para que te vayas cuidando, no me metas tanto. Rayos. Ay, Pero de algo hay que morir. Claro. Oye, mi coquita. Subieron de clasificación. Ya, pues entonces ya viste, ahí está la fuente, ¿ya? Ya, Ah, entonces... bien, me gustó tu Grupo- Oye, sí, hice la media. Me avisaron en la última hora que tenía que hacer este podcast, pero hice la pega, ¿ya? Hice la pega. Que se nos cayó la Tengo a todo esto para los oyentes, cuando suba este podcast a Spotify y a Instagram, voy a poner todas las fuentes que usamos, ¿ya? Lo que tenga que ver con el Instituto de Arial Variación 12. del Cáncer, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ¿ya? Y otras que voy a citar más abajo, ¿ya? Bueno, y pasamos al grupo 3, que dentro del grupo 3 tenemos, no puede ser clasificado respecto a su cancerigenosidad para el ser humano. Actualmente no hay ninguna prueba que cause cáncer en los humanos, ¿ya? Nada. Y aquí dentro de esta categoría, como teníamos en la tabla, estaba como la sacarina, Así como la sacarina, el té, ¿ya? ¿Qué más? No sé interpretar ese que está ahí. Ah, pero bueno, la tabla, al texto que tenías. El ancho de la barra es como la cantidad de entradas que hay sobre esa sustancia. Ah, pero vuelve al escrito, ¿eh? Porque tenéis más sustancia anotada. Tenía botada dentro de la categoría 3 el astraceno, que no sé qué es, la sacarina, el té y la iluminación fluorescente. Mira tú. ¿Ya?
Pero ¿cuáles son las iluminación? Esos tubos... Los tubitos de luz. ¿UV? Sí. No, No, no son UV. esos blancos de luz. Ah, son antiguos. Sí. Sí. Esos que están a ver en las mesas de pool. Claro, Sí. eso mismo. Ya, Pero ya entonces- están en desuso eso. Entonces vamos ya, mira, cito aquí, los estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición ambiental a los campos de RF, radiofrecuencia, aumenten el riesgo de cáncer o de cualquier otra enfermedad, afirma la OMS, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que la OMS haya afirmado que los estudios no generan cáncer o cualquier otra enfermedad, desde ciertas organizaciones alertan que los potenciales peligros para la salud de las ondas de telefonía móvil. Ya, por ejemplo, la ONG Ecologistas en Acción emitió bueno, ya esto fue como el 2018, un comunicado en que alertaba que la implantación del 5G se había llevado a cabo sin evaluar posibles efectos sanitarios y ambientales a pesar de los contundentes y numerosos llamados de científicos a aplicar el principio de precaución. Esto es mentira, lo voy a explicar abajo porque con fuentes, ¿ya? Y es como siempre lo típico que pasa con la tecnología nueva. De hecho, esto también pasó con el 4G, es que nos va a dar cáncer, esa Sí. radiación es invasiva, nos va a freír. Yo leí que literalmente te iba a freír en algunas blogs conspiranoicos por ahí. Entonces siempre pasa lo mismo y siempre está como sin una fuente confiable. Por ejemplo, yo vi un chico que hablaba del 5G y su fuente era un video que había en Instagram. Pum. Entonces, tú decís como, ya, ¿en Me serio? acuerdo de René Descartes que decía duda de todo. Claro, menos de lo que veis en Instagram, ¿cachai? Lo vi en YouTube. Duda de todo lo Ya, que mira. tiene que ser dudado. Entonces, mira, de momento, con los estudios científicos que tenemos en mano, que están ahí, que cualquiera puede buscar, el 5G traerá más beneficios que problemas. Mira, aquí vamos a la fuente ya. Según la ICNIRP, A ver, de la nuevo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ICNIRP, A ver, dime tú, madre. Comisión ICNIRP. A ver, la Ya. ICNI. Vamos a ver. Es el acrónimo en inglés para la Comisión Internacional para la Protección de Radiaciones No Ionizantes, ¿ya? Ya, aquí voy a citar Al grano. ¿Qué dijo esa institución? sobre los estudios epidemiológicos sobre los efectos de las radiofrecuencias en la salud humana, pone de manifiesto que existe un gran número de trabajos referentes a estudios de la exposición ocupacional y que más recientemente el trabajo se ha centrado en la exposición residencial y especialmente enfocado hacia la leucemia. También pone de manifiesto la asistencia de trabajos relacionados con el uso de teléfonos móviles, especialmente relacionados con el cáncer cerebral. Pero los resultados de estos estudios no llegan a ser concluyentes ni a presentar una prueba evidente de la relación causa-efecto entre aparición de dichos cánceres y la exposición a las radiofrecuencias. O sea, no hay una correlación directa entre el cáncer y la exposición a la telefonía, ¿ya? Mira, aquí tengo otra fuente basada en lo mismo. Según el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencia y la Salud de España, cito, se ha indicado las directrices de la ICNIRP por otros organismos como el IEEE establecen las pautas internacionales que regulan la exposición a las ondas electromagnéticas no ionizantes para un amplio rango de frecuencias que abarcan hasta los 300 GHz, es decir, están incluidas las bandas de ancha propuestas para el 5G. En base al riesgo de efectos térmicos, si bien la posibilidad de riesgos no térmicos o no relacionados con los peligros del calentamiento de los tejidos, lo que te decía de que te iba a quemar la piel, ¿ya? A niveles de exposición inferiores a los fijados por la ICNIRP, ya ha sido una cuestión de controversia pública y hasta cierto punto científica. Ni el ICNIRP ni el IEEE ha considerado justificado establecer límites específicos de exposición para la protección de los efectos no térmicos. Concluyamos ese texto. Entonces, Uy, necesito. Entonces, según estos organismos, el I3C se dedica a un asunto eléctrico. La otra no, es la que del cáncer. Energía no ionizante. Ya. ¿Ya? Entonces ellos establecen parámetros para la telefonía que dicen, no. ya mira, la telefonía tiene que llegar hasta cierta frecuencia para que mantener un estándar seguro. Sin embargo, hay un estudio en Europa que todas las radiofrecuencias de teléfonos móviles están 200 unidades más abajo de lo que ellos ponen como lo más alto que Como se puede límite. ver, pues, ¿cachai? Yo me acuerdo que hubo un estudio acá, que se hizo acá mismo en Chile, donde iban con estos medidores de frecuencia y un profesor. Y tenían el límite, y literalmente las antenas estaban 1000 veces por abajo del límite que podíamos soportar. Ya, Mr. Lemus, ¿qué más tenemos en...? Ya, pero efectos no térmicos a la luz de las propias revisiones de la literatura científica y de las revisiones de las agencias de salud, ¿ya?
Pues esto no ocurre en condiciones normales ni en los niveles de exposición habituales y de trabajo en estas tecnologías. ¿Viste lo que estamos hablando? Está por debajo del umbral permitido, nunca lo han sobrepasado, y es por mucho, ¿ya? Para obtener más evidencia en este sentido, se requiere la realización de más estudios de investigación que aporten a nuevos resultados que puedan replicarse de forma independiente, ¿ya? Esto es necesario en la ciencia, o así se crece, ¿ya? Bueno, las directrices de la ICNIRP han sido aplicadas para los diversos sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricos utilizados en las últimas décadas. El GSM aplica principalmente lo que es el 2G y el 3G, ¿ya? El Wi-Fi, el radar, el 4G, 3G, etc. Yo quería dar un asunto, una relación. En general, por ejemplo, en ciencia no importa la opinión de un científico. Un científico No, hay que llegar a un consenso. opina que esta cuestión está mal. No, generalmente se hacen estudios, y más estudios, y contraestudios, y estudios que validen los estudios anteriores, para llegar a decir esto, saben que esto va por acá. Cuando De ya hecho, se- ahora- cuando ya se tienen un montón, por eso estas organizaciones recopilan estudios y lo evalúan. ¿Cuántos dicen que sí, cuántos que no? ¿Por Claro, qué? de hecho, ahora Porque- muchos estudios se dedican a recopilar datos para validar ciertas cosas. Sí. ¿Y por qué? Porque la gracia es evitar ¿cómo se llaman estas cuestiones? Los sesgos cognitivos que tenemos nosotros. Entonces esa es la gracia de acumular tantos estudios de distintos Claro, la idea autores. de un estudio es que alguien lo pueda replicar y lo pueda refutar. Y si lo refuta, Claro. entonces ese estudio no vale. Pues. Exacto. ¿Ya? Bueno, y sin esto, se observó que no hay problemas a la salud pública debido a estas tecnologías, y tanto los organismos internacionales como la normativa española mantienen los límites de la exposición. Lo que mencionamos justo anteriormente, que hay un cierto límite, y todas estas compañías de telefonía funcionan muy por debajo de este límite. Y si estas no implican un daño a la salud, ¿ya? Entonces, mira, tecnología 5G y posibles efectos biológicos. Ya me baso en la misma fuente española, ¿ya? Voy a citar, esta es la última cita que tengo porque estas son ya importantes, ¿ya? El principal efecto de las radiaciones utilizadas por la telefonía móvil con respecto a la materia biológica es el calentamiento efecto, que por otra parte es un mínimo o despreciable a los niveles de exposición personal habituales. O sea, no te hace nada lo que dijimos, ¿ya? Las frecuencias empleadas para el 5G son parte del conocido como espectro para las radiocomunicaciones, donde la investigación en términos posibles impacto en la salud lleva realizándose desde hace décadas. No son estudios desde ahora, ¿viste? Aquí lo dice. Esto es textual, desde hace décadas se vienen haciendo estos estudios, ¿ya? Y hasta la fecha, y revisando la evidencia científica existente, la exposición a radiofrecuencias, respetando los límites de exposición, como señalamos anteriormente nosotros, ¿ya? Establecidas por el ICNIRP, no conlleva riesgos para la salud, ¿ya? Ningún riesgo conocido, ¿ya? En base a datos de investigación científica sobre los efectos de los campos electromagnéticos, incluidos los estudios sobre los efectos de la radiofrecuencia en la salud, es administrado por la Universidad RWTH de que no sé cómo se pronuncia eso, es alemán, ¿ya? En Alemania, y enlazado desde el sitio web de la OMS, ¿ya? EMF Portal contiene más de 25.000 artículos científicos publicados sobre los efectos biológicos y para la salud humana. O sea, no son 1, 2, 10 No. artículos, son No, 25. no es una. ¿Cuál es el término que no podéis leer? El nombre de la universidad. El que está la universidad Yo no le apunté. ¿Cómo se llama? Aachen, Alemania. No sé, te voy a sonar enojado. No sé. No se lee No, eso. espérate, la universidad en inglés. Es que esas son siglas, po. Sí, po. La RWTH de Aachen. Ya, pero, ya. Entonces dice que ya 25.000 artículos científicos publicados sobre los efectos biológicos y para la Ya, salud del EMF ¿cuánto? y 2.500 estudios sobre comunicaciones móviles. En términos de investigación específicamente, mira, solamente especificados al 5G, la base de datos, solamente al 5G, la base de datos enumera unos 350 estudios sobre la investigación relacionada al 5G. Y aún así ninguno de estos datos es concluyente diciendo que hay una correlación directa entre cáncer y radiofrecuencia. Hechos. Voy a dejar toda esta link adjuntado en las publicaciones, ¿ya? O sea, de esos 25.000, ¿cuántos dicen que podría causar algo? Hasta el momento ninguno. Ninguno de los 25.000. ¿Cómo alguno no va a A estar ver. sesgado por ahí con la información? Es que principalmente se basan en que tienen que realizarse más estudios a más largo plazo.
Ya. Ya no son. Aún así, no la, son concluyentes. la radiofrecuencia se viene estudiando desde hace décadas. No, sí, eso. Ya, Sí, entonces- aparte el 5G está inserto ahí entre Claro. radiofrecuencias que ya ocupábamos antes. Y como hemos dicho, es energía o radiación no ionizante, No ni ionizante. siquiera llega al infrarrojo. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué beneficios nos va a traer el 5G? Creo que lo hemos mencionado bastante. Mira, mayores velocidades de descarga y subida, visualización más fluida de los videos de stream, mayor calidad de video y audio en conferencias. Esto es importante, por ejemplo, las conferencias que se quieren como transmitir en vivo. Esto va a permitir que muchos usuarios a la vez puedan verlas sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Pero sorry. Hoy en día no que ya... Sí, pero esto es mediante cable, esto ya netamente celulares, ¿cachai? Vamos a seguir con el tema de los cables. Sí, Estoy vamos seguro a seguir con el tema de los cables. Estoy seguro que las antenas que reciben todo lo envían por cable. Mira, creo que aquí lo tengo también, mira, pero sí, mira. Mayor cantidad de dispositivos conectados a la vez, un aumento de la tecnología basada para aprovechar la velocidad ya. Mira, aquí están las velocidades, mira. No conocemos todavía exactamente la velocidad que puede alcanzar el 5G con respecto al 4G, pero sabemos que es muy superior. De hecho, yo sé que funciona 100 veces más rápido que lo que es el ¿Por qué 4G. no se puede saber? Porque depende de cómo se va a implementar a futuro. Por ejemplo, yo te dije que hay un aproximado que dicen que el 5G va a trabajar como de 1 GB por segundo hasta los 20 GB. Pero según el lugar específico donde se concentre, puede tener mayores velocidades. Pues yo vi un paper, una noticia de que salía que en Corea había logrado transmitir como 100 teras por segundo. Mira, todo esto, mira, justo aquí te lo tengo anotado. Mira, ¿qué velocidad puede alcanzar la tecnología 5G? Ya te lo estaba leyendo. No sé cómo se conoce no se conoce todavía exactamente la velocidad que puede alcanzar, pero mira, se encuentra en desarrollo. Algunas estimaciones esperan la velocidad de 5G puede alcanzar hasta los 10 GB por segundo y transferencia de ficheros que pueden alcanzar hasta 800 GB por segundo. Pero espérate, ¿eso es a futuro? ¿Eso va a alcanzar o eso son las que están Son estimaciones instalando? que se esperan para ciertos lugares específicos de trabajo. ¿Y las que están instalando, cuánto alcanzan? El aproximado tengo entendido que trabaja entre 1 GB por segundo y 10 GB por segundo. Como mínimo es 1 GB. Como mínimo. Sí. O sea, 1 GB, pero caleta. ¿Ya? Después de años más. Oh, esta cuestión descarga solo 1 giga. Claro, algo así. La cagada de internet descarga solo 1 giga. Netamente el tema del 5G es importante porque creo que hace unos días se estimaba que ya tiene unos 5 años. Ah, sí, la producción de la, datos de la por cantidad usuario. de datos que consumió un usuario, no sé, un usuario en un mes consume 30 gigas, ¿cachai? Ahora actualmente un usuario consume, no sé, 60 gigas. Y como la cantidad de gigabytes que consume un usuario va creciendo exponencialmente, las nuevas tecnologías no van a dar para la cantidad de internet que consume un usuario promedio. Entonces se necesita una tecnología con un mayor ancho de banda y más rápido. El 5G, si no estos mismos tipos que se quejan del 5G después no van a tener internet. Para quejarse. Claro, ¿cachai? Y bueno, aquí tengo anotadas algunas aplicaciones que ya las hemos hablado bastante, los autos, las cámaras del IoT, ¿cachai? A ver, espérate, ¿qué eso tenía anotado de las cámaras de vigilancia? Las cámaras de vigilancia podrán transmitir mayor cantidad de información de una manera más rápida, logrando mayores resoluciones. Esto es importante, no como esas fotos de los ovnis que apenas se ven. ¿Ya? He intentado sacar una foto de un ovni. Es complicado, pero tenés que tener el pulso para ¿Has sacarle. intentado sacar una foto de la luna? Sale justo, weón, sale justo. Ah, pero tenéis cámaras Pero buenas la wea es gigante. logrando mayores Aunque resoluciones tengáis una cámara buena necesitáis y tiempo. una señal de video mucho más fluida que en la actualidad. La otra vez vi el celular el de Xiaomi o Huawei, que le sacaba foto no, Xiaomi, le ¿Ya? sacaba foto a la luna y casi que salía la bandera así. Bandeando, Ya, entonces. Y mira, remotamente se podrá acceder a una cámara de vigilancia para controlar una maquinaria de todo lugar. Es lo que aplicamos en la industria, porque allí te puedes controlar O sea, máquinas control industriales remoto. mediante control remoto viendo en tiempo real. ¿Cachai? Imagínate, no sé, vos trabajás en una minera y no sé, un ejemplo así como Ya no, muy que me metes a la ciencia mina. ficción, te vaya a meter, no sé, a Chernobyl como estos robots que usaban así. Oye, van a tener que ¿Cachai? operar Sí, pues, Chernobyl, se nos viene bueno ese tema ya. Ya, y eso, pues el IoT, y creo que ya hablé toda mi pauta. ¿ya? Oye, qué buena serie. Oye, Chernobyl. sí, Muy véanla. buena, muy buena. Y eso me maté estudiando y haciendo esta pauta Bien, con Chino, los te recursos científicos felicito, adecuados. Venenón. ¿Ya? Me aclaraste un par de dudas. Sí. Espero les haya agradado este podcast. Bueno, no sé si ustedes tienen más preguntas sobre esto. Sí, yo tengo. ¿Habrá un 6G? Sí, o sea, la tecnología va en constante avance y en algún momento yo creo que las radiofrecuencias tal vez van a quedar obsoletas y van a utilizar otro tipo de frecuencia, no sé. Otro tipo de comunicación, quién sabe. Comunicación por enlace cuántico. Es que, por ejemplo,
¿Te imagináis utilizar como la ecuación de Dirac, así? esa Comunicación, va a ser la velocidad. comunicación simultánea. Espérate. Sin, ¿No ven que sin medios de para propagación. Marte la comunicación demora como 6 minutos en llegar Sí, pues. en una onda? Por la distancia que hay. Exacto. Imagínate si utilizamos entrelazamiento cuántico, A ver, la si ecuación hay de la Dirac compu. sería comunicación así instantánea. Pa. No Se hay quiere- medio. se De está una. experimentando ahí en una universidad Los europea. computadores cuánticos. No, comunicación cuántica para usarla para llevar las naves a Marte, cosa que se pueden comunicar instantáneamente con la Instantáneamente, Tierra. ni siquiera hay un periodo de latencia, es automático, es ya así, de una. Cambio No hay, un átomo, no hay periodo de latencia. inmediatamente cambia el otro. Claro, es totalmente. Yo necesito algún doctor que me explique por qué esa cuestión funciona, cómo funciona. Todavía me asombra. Lo del entrelazamiento cuántico. Pero ¿sabéis qué? Eso es como la brújula. Cuando se descubrió la brújula, ¿cómo se llama? ¿Napoleón? No es Napoleón. ¿Cómo se llama el weón que llevó la brújula desde China a Europa? Marco Polo. Cuando Marco Polo llevó la brújula y después se ocuparon los navegantes, la ocupaban todo el rato, la ocupaban porque funcionaba. Pero no sabían Nadie sabía qué era. por qué funcionaba. Hasta que Faraday después lo descubrió por qué funcionaba. Yo creo que pasa lo mismo con el enlazamiento cuántico. Bueno, funciona. Esta cuestión funciona. Ahora, ¿por qué funciona? Que ahí vendrán los doctores después de explicarlo. Ya estamos cerca del fin del capítulo de hoy. Yo creo que con eso estamos. Sí. Hemos ¿Qué terminado el nos queda? podcast de hoy. Despedirnos, pasar las publicidades y despedirnos de nuestra público auditor. Adelante. Bueno, nos vemos la próxima. Estaremos con la astrofísica hablando sobre radioastronomía y el telescopio ALMA. Sí. Síganos por favor en las otras redes que tenemos: Spotify, YouTube. ¿Cuáles son nuestras redes? Instagram, Only Science. ¿Cómo se escribe? Only, ONLYCIENCE. No como la S. Sí, Ya, en A propósito. Facebook. exactamente el mismo nombre. YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Puta, qué buena elección del nombre. ¿No? Para encontrar el nombre disponible en las redes sociales hoy en día está complicado. Lo hicimos. Ya. Entonces, despídense por favor, nenes. Bueno, nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo capítulo. El 5G no produce cáncer. Un gusto, gente, que estén muy bien. Nos estamos viendo o escuchando en el siguiente podcast con una espectacular invitada. Así que suscríbanse en todas nuestras redes, pregunten, comenten y cualquier sugerencia es bienvenida. Y recuerden que siempre tenemos que decir esto por ley. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente... ¿Cómo es? Ay, chucha. La opinión. Claro, vertida en este programa no No, las representan declaraciones necesariamente... vertidas en este programa no representan la opinión. No, nada que ver. Sí, no representan la opinión del canal, simplemente eso. la opinión de cada uno. Por ahí va. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Suscríbanse. Se me cuidan. Adiós. Chau, chau. Adiós.